Y dale que va, país, que acá estamos una vez más para que sepas con toda la información y el análisis del día y el anticipo de lo que va a venir también, ¿eh, Marce? ¿Cómo va, Eddie? Bien, muy bien. Bueno, en la previa de un fin de semana largo para muchos, para otros tenemos que estar trabajando e informándote. Y las noticias, que en realidad yo digo, las noticias corren detrás de lo que sucede muchas veces en la calle. Esta particularmente tiene que ver con eso. Inflación en medicamentos, te lo contamos ayer. Un informe de la UAS que hablaba de insumos para la internación que habían aumentado hasta un 50%, por ejemplo, el suero. Bueno, no nos quedamos solo con eso, también hay medicamentos que están aumentando y fuerte, los de uso común, promedio 32%, pero atención, vamos a estar hablando en un ratito nada más con Marcelo Peretta, que es secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, porque hay una alerta sobre lo que puede llegar a ser la inflación punta a punta en este sector. Y estamos hablando de cifras que duplican el promedio general de índice de precios al consumidor. En un instante nada más lo desarrollamos. Y la economía y la crisis y su repercusión en la política, porque se reavivó la interna en el gobierno nacional. Toda el área social de ministros está en la mira del sector del gobierno alineado con Pablo Moyano, con la Cámpora, con el cristinismo, el kirchnerismo puro y duro. Vamos a ampliar la información. El que está en su momento más álgido es el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. ¿Qué pasó con el dólar blue? 273 pesos la cotización de cierre de hoy. Por supuesto, mañana feriado, se supone que va a haber menos movimiento. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que bajara en un solo día 5 pesos? ¿Y por qué, mientras tanto, el oficial aceleró el ritmo y la devaluación sigue siendo un tema importante? Te vamos a contar qué pasó con el dólar y, sobre todo, qué va a pasar en los próximos días. Pero hay novedades y mucha expectativa por lo que está sucediendo en Comodoro Pi con la causa por el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Pudieron encontrar la información del teléfono de Fernando Sabac Montiel, Martín Angulo. Exactamente, Eddie. La Policía de Seguridad Aeroportuaria hoy le entregó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti 50 gigas de información que se pudieron recuperar del teléfono de Sabac Montiel. Ustedes se acuerdan, en la misma madrugada en la que intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner, que Sabac Montiel fue detenido, la causa empezó con una polémica, porque el teléfono de Sabac Montiel, los peritos de la Policía Federal que trabajaron sobre el aparato no lograron recuperar la información. Inclusive, de alguna manera, para decirlo coloquialmente, el teléfono quedó apagado, quedó reseteado de fábrica, decía el mensaje, y empezó a generar eso mucha suspicacia respecto de cómo una pieza clave de la prueba de la causa. Digo, en discusión cuando estuvo Gregorio Dalbón al aire, Martín, era un punto clave. Uno de los abogados de Cristina Kirchner decía, esto es tropa propia, que perjudicó poder tener una información clave. Un mes después, la Policía de Seguridad Aeroportuaria comenzó a trabajar sobre el teléfono celular y hoy el titular de esa fuerza federal, José Gniliski, llevó toda la información al juzgado de María Eugenia Capuchetti, ahí en los tribunales de Comodoro Pi, para que ahora tanto la jueza como el fiscal Rívolo, como los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria comiencen a analizar el contenido. Hay información de la cuenta de Telegram de Sabac Montiel, hay 3 cuentas de Google, hay información de mails, hay mucho material, fotos, videos, conversaciones que ahora van a tener que ser analizadas para determinar si de ahí hay algo que pueda ser importante para la causa judicial. ¿Y qué te parece si lo analizamos junto con José Gniliski, que es el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que ya está en comunicación con nosotros? José, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que esto no sabemos todavía el contenido, pero tranquiliza porque se había generado mucha suspicacia por la eventual pérdida de toda esta información. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por comunicarse, y es así como decís, Eddie. La realidad es que era un punto a tratar la información del celular de Sabac Montiel. Sin lugar a dudas, para nosotros es un acontecimiento que nos genera mucho orgullo, porque significa que nuestra gente, que nuestro personal ha podido resolver un tema que se presentaba como muy complejo, y que además, debo decir, hemos recibido el apoyo también de gobiernos extranjeros, tanto el gobierno de Estados Unidos como compañías israelíes. Ofrecieron medios técnicos para ver si podíamos recuperar la información de este teléfono.
Homeland Security se comunicó con nuestro ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para ofrecer su apoyo, pero la realidad es que fue el personal de la PCA, argentinos, hombres y mujeres que trabajan en el área de criminalística, que con mucho ingenio lograron recuperar la información del celular que se encontraba en la nube. Aquello que tuvo respaldo, que tenía respaldo en la nube, como decían recién ustedes, que tiene que ver con algunas cuentas de Google, con la información de las plataformas de Telegram, de Instagram, Ahora, de WhatsApp José, también. esto es sumamente importante y es más, para nosotros es un hallazgo los que no conocemos mucho del mundo técnico, pero hemos conocido otras causas que nada tienen que ver con la política, causas de acoso, que como periodistas hemos tenido la necesidad de hacer cobertura en su momento. Parecía que era algo imposible, que tenías que ir, que Estados Unidos, que te den un permiso, era casi imposible destrabar. Pues bien, ustedes han logrado destrabar, aunque sea esa parte, recuperar una parte de la información. No, y es muy importante porque esto nos permite también reconstruir una historia, ¿no? Absolutamente. Pero de esa datos. historia y de estos datos, imagino que todavía están procesando, mirando cada una de las fotos, de los videos, de los mensajes. ¿Ya se desprende algo relevante para esta causa? A ver, nosotros tenemos probada, por supuesto, la acción de Sabac Montiel, y además mucha de la información de Sabac Montiel la tenemos a través de los teléfonos del resto de la organización criminal. Digamos que el teléfono de Brenda, el de Carrizo, el de Agustina Díaz y algunos más, ya nos traían muchísima información que estaba también en el celular de Sabac Montiel. Pero acá estamos hablando de poder reconstruir una historia aún mayor, porque podemos ver, por ejemplo, los movimientos. Al acceder a una cuenta de Google, nosotros sabemos los lugares por donde anduvo Sabac Montiel, no solamente los días previos, sino mucho antes. Tenemos Telegram de Sabac Montiel desde diciembre del año 2020. Hemos podido, además, y no es tan sencillo, digo, no es que nosotros hicimos algo bastante, digamos, casero, ¿no? Que fue colocar el chip, que sí estaba preservado, en un teléfono de iguales características al que tenía él, y una vez que pudimos hacer eso, utilizamos las herramientas técnicas que tenemos, que son muy buenas, para poder romper las claves de las redes sociales, de Google y de algunas otras cuentas de plataformas, eso sí, linkearlo también con el número de teléfono, y accedimos entonces a un montón de información, a fotos, videos, audios, que fueron utilizados. ¿Cuál es la relevancia y lo que puntualmente se pueda contar de lo que apareció en esto que lograron desencriptar del teléfono? Bueno, hay menciones respecto de la comisión del atentado con anterioridad a la que teníamos, por ejemplo, ¿no? Y eso nos va a permitir también ver si efectivamente hay contactos en el teléfono de Sabac Montiel que no teníamos en el resto de los teléfonos. También tenemos el WhatsApp del día del hecho hacia adelante, porque todos los mensajes que le enviaron a Sabac Montiel después del hecho quedaron en la nube, no fueron descargados. Y eso también puede ser de relevancia. Nos hubiese gustado tener para atrás también el WhatsApp, todavía no perdemos la esperanza, pero bueno, pareciera ser que Sabac Montiel no tenía configurada la copia de seguridad de WhatsApp en su celular, entonces quizás nos cueste un poco más. Pero como decía recién ahí en el piso, también tenemos la posibilidad de acudir a la compañía, en este caso a Meta, que es la que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp, para poder recuperar más información. Eso, hablaba recién, en general se hace vía exhorto. Bueno, estamos explorando otras formas de manera tal de poder acceder rápido también a la información que pueda haber ahí, que nosotros no tenemos acceso vía la nube. Ahora, Glinsky, antes de seguir con los detalles de la información en sí, que es lo importante para la causa y lo que todos queremos saber, el periodismo, nosotros muchas veces somos muy críticos con el accionar de las fuerzas de seguridad, cuando las cosas se pierden, cuando no van bien. Ahora, esta es la oportunidad para, primero, felicitar de que el trabajo se haga correctamente con profesionalismo y que puedas contarnos cómo se integra ese equipo, cómo es la dificultad del trabajo de los expertos tecnológicos ahí, quiénes son, si los querés mencionar, etcétera, para que podamos también hablar bien, ¿no? De cuando las cosas se hacen bien. Bueno, te agradezco mucho porque tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo, ¿no? El trabajo de las fuerzas de seguridad no suele ser un trabajo grato. En general se destacan más
las acciones que pueden tener algún error o alguna dificultad que aquellas que son un acierto, y en este caso lo es. Es un equipo muy pequeño, es un equipo muy humilde, es un equipo, yo digo siempre, de patriotas, porque trabajan a veces no en las mejores condiciones ni con los mejores medios técnicos, pero básicamente es un equipo liderado por el oficial Kaplan y el resto de su equipo, que en general tratamos de preservar su identidad para no exponerlos a situaciones a las que no quieren estar. Perfecto. No es gente que le gusta hacer prensa ni aparecer en los medios de comunicación, pero sí son las personas que llevan adelante este trabajo. Son 2 licenciados en criminalística, que tienen una oficina muy pequeña, que tienen computadoras todas abiertas, si uno los ve, y no pareciera que ese laboratorio lo pueda lograr las cosas que vienen logrando con nosotros. La imagen cinematográfica de ese tipo de personajes son una especie de nerds, gente rara, que no le gusta mucho la luz del sol y que están todo el tiempo conectados a aparatos. ¿Es así? Sí. Algunos sí, otros no. El jefe no parece particularmente así. Le decimos el gaucho, y parece más bien un gaucho. Y uno no se imagina que sea una persona tan experta en estas cosas, pero es gente súper profesional, que se capacita por sus propios medios, que no duerme, hace muchos días que no duerme, hace muchos días que están trabajando para que podamos llegar a la verdad. Esa es la premisa que tenemos. José, y yo te pregunto, en este trabajo de llegar a la verdad, vos sabés que ayer estábamos haciendo el programa y tuvimos la posibilidad de tener a Gregorio Dalbón. No sé si tuviste la posibilidad de escucharlo. Nuestro programa estuvo ayer. Él se quejó mucho del poco celo, del poco cuidado que se tuvo en la manipulación de ese celular, que a su mirada, como letrado y según su experiencia, era la pieza clave para desentrañar qué sucedió. ¿Qué tenés para decir vos, como representante de una fuerza de seguridad que ahora está haciendo este trabajo, de qué ocurrió con la manipulación de ese celular, que tendría que haber llegado de una manera, con determinada custodia, con determinado sellado, y no ocurrió? A ver, yo tengo que pensar que básicamente tengo que llegar a la verdad y que seguramente parte de lo que ocurrió con ese teléfono será parte de la investigación, pero no es el elemento principal para nosotros. Es clave, por supuesto, la información del teléfono de Sabac Montiel, y por eso hicimos el esfuerzo que hicimos y le dedicamos el tiempo que le dedicamos a poder recuperar la información. Pero la verdad que lo que pasó con ese teléfono no es materia de mi opinión, no corresponde. Yo trabajo muy bien con el resto de las fuerzas de seguridad, trabajamos en conjunto en muchísimas instancias, como venimos ahora con el tema de Bariloche. La verdad que no tengo nada para decir de lo que ocurrió y no tengo para opinar. Mi trabajo es llegar a la verdad, y llegar a la verdad significa agotar todas y cada una de las pistas e hipótesis que nosotros tenemos sobre lo que hay detrás de un intento de magnicidio, que no es un hecho menor, no es un hecho más, porque nada, estuvo en juego la vida y la convivencia de los argentinos y las argentinas no hace tanto tiempo atrás. Claro. Sí. Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay un punto de la investigación, sobre todo que le puso la mira a la querella de la causa, que es la de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que tiene que ver con el financiamiento, por lo menos hasta ahora, de estos cuatro detenidos. Lo dijo la propia vicepresidenta, ella no cree que esto quede en estas 4 personas. Y sobre eso le quiero hacer 2 preguntas. Por su experiencia al frente de investigaciones vinculadas al crimen organizado, ¿usted cree que esto puede... ¿Siente que fueron solamente estas 4 personas o que hay más? ¿Es una organización mayor? Y le quiero preguntar puntualmente también si en el análisis de los celulares que están haciendo están trabajando puntualmente en tratando de determinar si hubo un financista o un autor intelectual del hecho. Nosotros tenemos la premisa de trabajar en ese sentido, porque si yo ya estaría resuelto el caso. Si yo no pienso que, no tendría más nada para hacer, y me parece que hay suficientes elementos como para seguir investigando y llegar a la verdad. Si no, como hacen otros, intentan, por decirlo vulgarmente, bajarle el copete, bajarle el precio a la situación y ubicar en este grupo de personas que están hoy detenidas, y creo yo con muchísimos elementos de prueba, y agotar la situación aquí. Me parece que encontremos o no más responsables, con mayores niveles de responsabilidad, con financiamiento y demás,
nuestra tarea, nuestra obligación, trabajar en ese sentido. Yo tengo mi única convicción, y creo que la compartimos, estoy convencido que la compartimos tanto con la jueza Capuchetti, como con el fiscal Rívolo, como con todo el equipo de trabajo que está atrás de esta investigación, que es llegar a la verdad. Y también es cierto que en muy poco tiempo hemos resuelto gran parte de lo que sucedió. Quizá lo que queda por delante sea un desafío aún mayor, porque seguramente si hay gente atrás de esto que ya descubrimos, tienen niveles de cuidado y sofisticación que quienes llevaron adelante este atentado no tuvieron. Entonces, la pesquisa es mucho más importante. En otras causas, como vos decías recién en referencia a otras causas de crimen organizado, a veces estamos 2 o 3 años para descubrir eslabones superiores de financiamiento o de autores intelectuales. Lo que pasa es que quizás el nivel de ansiedad que tenemos por resolver este caso y por llegar a la información no se corresponde con los tiempos de las investigaciones. Cuando nosotros tenemos una causa de narcotráfico, tenemos que buscar quién financió, insisto, estamos 2 o 3 años. Y en el medio, capaz que detuvimos 10, 12 personas, que encontramos 300 kilos de cocaína, no sé, lo que fuera, pero tardamos un tiempo prudencial en encontrar el resto de las pistas. ¿Es la primera vez que tardan tan poco o que pueden resolver esto de, yo lo pongo en estos términos, permitímelo que no soy técnica, destrabar los datos que están en la nube de Internet? ¿Es la primera vez que ustedes en un caso lo resuelven tan expeditivamente? De esta manera sí. De esta manera sí. ¿Y usaron un método diferente? ¿Va a marcar un precedente para otras causas? ¿Querés contarnos un poco de eso? Absolutamente. Es la creatividad de la gente nuestra, ¿no? Insisto con esta idea. Homeland Security ofreció herramientas técnicas para poder disponer para ver si podíamos acceder a la información de la nube sin el teléfono. Y bueno, al equipo de trabajo se le ocurrió poner ese chip en otro celular y utilizar los mismos mecanismos que utilizamos nosotros para los procedimientos regulares, primero de lo que denominamos la rotura del teléfono, que no es otra cosa que poder descubrir la clave que tiene el teléfono y luego las claves que tienen cada una de las cuentas de redes sociales. Una vez hecho ese procedimiento, poder acceder a la nube y luego bajar esa información. Nosotros trabajamos mucho con software de una empresa que se llama Celebrite, que es de origen israelí, que es la que hace la más famosa en materia de desbloqueo de celulares, que es el UFED o el UFED Premium, que estos días estuvo muy en boga en los medios de comunicación. Luego utilizamos otra herramienta que es el Pathfinder, que es la que nos permite hacer análisis, que creo que ahí es donde nosotros en la PSA tenemos quizás el diferencial en nuestra capacidad de analizar la información. ¿Sabés por qué te hago estas preguntas? No es que quiera aburrir con las partes técnicas, sino porque hemos también tenido acá la posibilidad en todo este tiempo de recolectar opiniones de la defensa de distintas partes, ¿no? Porque ahora son varios los involucrados, bueno, en donde se cuestionan también la veracidad de algunos mensajes y qué puede haber ocurrido. Entonces, en tu mirada, José, la forma en que se han recuperado estas pruebas hace que sean contundentes y que ninguna parte pueda poner objetividad, no pueda objetar la objetividad, perdón, de lo que representan. Bajo ningún aspecto, porque además en este caso en particular y en otros anteriores, las extracciones se hicieron con los peritos de parte. Es decir, que estuvieron presentes la defensa, estuvo presente también personal de la DATIP, del Ministerio Público Fiscal. Y en segundo término, que las herramientas que nosotros usamos son herramientas forenses. Por tanto, tienen validez, digamos, certificada. Y nuestros operadores, a su vez, son operadores certificados por la empresa a la que nosotros le compramos los sistemas. Sí, y además los planteos que hicieron las defensas sobre ese punto fueron rechazados. Seguramente se van a seguir discutiendo, pero hasta el momento, digamos, todos fueron rechazados. Es legítimo que las defensas objeten este tipo de cosas en virtud de que tienen que lograr el objetivo de defender a quienes fueron imputados, pero la verdad es que no hay nada para objetar al respecto. ¿Qué se puede insisto con el tema del financiamiento porque me parece que es la parte que le falta a la investigación o por lo menos me parece que allá quedó sobre todo con Sabac Montiel y con Brenda Uliarte, determinado quiénes llevaron adelante el hecho. ¿Qué se puede saber
más sobre las patas que hay sobre el financiamiento. Aparecieron mensajes diciendo que cuando Sabac Montiel quede libre iba a estar salvado para toda la vida. Brenda Uliarte también diciendo, tengo gente que me preste plata. ¿Qué otra información podemos conocer del contenido de los teléfonos y de los que ustedes tienen en la investigación sobre este punto? Te pido que me eximas de contarte, Bien. porque cualquier cosa que yo pueda decir aquí va a atentar contra el proceso investigativo. Lo que sí te voy a decir es que tenemos expectativa de avanzar en la investigación, de que estamos convencidos de que tenemos que seguir investigando, que tenemos líneas de investigación abiertas, que es importante que nuestros equipos trabajen con la tranquilidad de las investigaciones, con los tiempos de las investigaciones criminales, y no con la, quizás, con esto que te decía recién, con la ansiedad de poder informar a los medios. Pero por eso hoy es muy importante lo que estamos comunicando, porque habla también del profesionalismo de nuestra gente en materia de investigación criminal. Claro que sí, arrancábamos, fuerza que es nueva, arrancábamos con, tiene 15 años. Con ese reconocimiento. José Kniski, última pregunta. A ver, más allá del financiamiento, que hay expectativas según tu propio relato del asunto, y se verá cómo se va juntando y conociendo la información. Este universo Sabac Montiel que se puede conocer a través de su teléfono, ¿tienen la expectativa también de que pueda llegar a sumar una organización más ancha, interconexión con otras organizaciones? Porque hay otras causas abiertas con otros grupos de gente que está en internet, de gente que hace scratches, que hace antorchazos y distintas cosas, donde hubo algunas interacciones. Ahora aparece la relación de este youtuber cordobés, El Presto, con la principal detenida. ¿Creen que hay ahí una red, puede haber una red más grande de gente? Yo hago la pregunta al revés, yo sé que tendría que responder yo, pero si uno ve relaciones con ese tipo de gente, ¿no debería investigar por ahí? Digo, me parece, y ni siquiera hablo de las conversaciones que son, digamos, que están en el orden de la investigación, sino que hay manifestaciones públicas de organizaciones que se corresponden con el universo en donde Sabac Montiel o Brenda Uliarte tienen participación. Por eso es importante el Telegram de Sabac Montiel, ¿no? Digo, porque ese era un universo, un lugar en donde había varios grupos, como Revolución Federal y otros tantos, que de ahí puede llegar a surgir información interesante. Bueno, yo lo que les voy a decir es, en grupos de redes sociales, quizás nosotros no somos conscientes porque somos de otra generación, porque consumimos medios de comunicación tradicionales, pero lo que está ocurriendo en el mundo de las redes sociales, que quizás nos queda un poco lejos, como les decía recién, es para prestarle atención. Es para prestar, y no es un tema exclusivo de la Argentina. No, claro. Nosotros vemos, hace algunos meses hablaba con un dirigente de la comunidad judía de una organización internacional que me manifestaba a él la preocupación que tenía por la proliferación de grupos de odio y antisemitismo en los grupos de Telegram. El acceso a estos teléfonos a nosotros también nos abre los ojos de otra manera. Estamos viendo circulación de bibliografía antisemita, nazi, mezclado con temas de esoterismo, gente que se manifiesta de esta manera, de que hay que matar a funcionarios políticos porque no resuelven nada, porque, bueno, en fin, y eso se dice de manera regular. Es probable que ese caldo de cultivo genere hechos de violencia en la sociedad, y lo estamos viendo, ya es una evidencia. José, por lo tanto, la verdad, esto que decía recién nos sirve mucho para reconstruirlo. Es sumamente interesante, y además ir desde lo técnico para, con palabras llanas, que todos podamos comprender la magnitud de la información que estás trabajando, que está trabajando la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Quiero comprometerte, si tenés ganas, la semana que viene, a tenerte en el piso, que nos expliques un poco más. Hay otros casos también donde es interesante avanzar. Hace unos meses nada más hablado de una red de trata de menores, hay pornografía infantil, hay un montón de aristas sobre los que vale la pena discutir. Si querés, te comprometemos ya en vivo a que cuando puedas estés para que sepas, y en vivo y en directo acá en el piso lo charlamos. Si no va en contra de los objetivos principales que tenemos en el marco de esta investigación y de otras, con todo gusto. Para mí está muy bien. Es importante además
contar mi mirada sobre las cosas, pero a veces es menos importante eso que las cosas que suceden en la realidad, y hoy tenemos un objetivo que no nos deja dormir mucho, que es llegar a la verdad en un caso que para nosotros es de absoluta relevancia. Gracias, José. Doblemente gracias, José Glisky, jefe de la Policía Aeroportuaria. Primero, bueno, obviamente por la charla tan pormenorizada dentro de lo que se puede contar, pero sobre todo por habernos sacado esta espina de ese teléfono que nos tenía ahí llenos de dudas, y ahora podemos felicitar a una parte muy capacitada de una fuerza de seguridad por hacer lo correcto, pero bueno, en la Argentina eso es noticia y hay que ponderarlo y valorarlo. Se los agradezco mucho y en nombre mío se lo agradecen 5.400 personas que trabajan en esta institución. Gracias, José. Por favor. Guille Murphy en el peaje de Hudson, decimos acá, no Hudson, decimos Hudson, porque empieza el fin de semana largo y hay movimiento. Hoy la capital estaba impresionante, todas las arterias para un lado y para el otro, para el norte, para el sur, para el oeste, la gente yéndose desesperada. Guille, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo te va? Hola, Marcela. Exactamente, peaje de Hudson. Aquí muchísimo tránsito. Vos sabés que hay un promedio de 2.100 vehículos por hora cruzando. Tanto aquí, obviamente luego van hacia la costa atlántica, tienen que pasar el peaje de San Borombón, así que hay un operativo muy estricto por parte de las autoridades, tanto Seguridad Vial de Nación, Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y obviamente la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se van a realizar test de alcoholemia, control de velocidad, control de papeles, documentos del vehículo y también, atención Eddie y Marcela, por los banquineros. ¿Qué son los banquineros? Me son los vuelven vivos loca. de siempre. Sí, y además en un momento iba a haber un operativo con cámaras. Banquina. Marcelo, Guille, no sé si vos eso lo viste, pero en teoría va a haber cámaras que van a estar captando a los famosos banquineros que quieren avanzar. Es una infracción, mirá, obvio, pero Marcela, bueno. Por supuesto. Mira, te cuento, ¿sabés lo que se va a hacer? Se van a utilizar las cámaras que vos acabás de nombrar, drones también, y va a haber motos de la Dirección de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, controlando las banquinas. O sea que el vehículo, el vivo que quiera ir por la banquina, se va a llevar una sorpresa porque va a tener una multa que es, te digo que es muy salada. Atención con las multas. ¿Cuánto la multa, porque Guille? no se la van a llevar de arriba, ¿eh? Y se calcula arriba de los 100.000 pesos, Papá. Marcela, para la gente que quiera no es menor, ir Eddie, por la escuchate. banquina. 100 Son lucas, multas. mucha plata. No. Y Carlos. con el peligro, obviamente, de retirar el registro también. Claro. Que te saquen el registro por la sanción que te corresponde. Te cuento, acá en este peaje, en el día de hoy, un solo test dio positivo de alcoholemia, 0,9 tuvo la persona. ¿A qué hora? Fue inmediatamente alrededor de, te digo, Eddie, 4:30 de la tarde, 5 de la tarde. Arrancamos con el vermut tempranito. Capaz que nunca se había acostado, ¿viste? ¿Sabés qué? Claro, por eso ido de largo. Claro, pero hombre ¿sabés o cuál mujer, es el tema no sé acá? Que vos ves un hombre, vos pasás acá por el peaje, pero es utilizado también por muchos vecinos de la zona. Nada justifica, obviamente, manejar con 1 gramo de alcohol en sangre. No, desde pero ya tenemos que ir esta alcohol persona cero en tal todo el vez país ya haya mismo. sido, claro, Ya mismo. por supuesto. Guille, pero tal vez acá- esta persona sea un vecino de aquí de la zona que venía. Acá sin escalas volvió a nuestro equipo Carlos Estrione, que se Sí. tomó unas inmerecidas vacaciones Así durante es. unos días Sí. y te quiere hacer una pregunta. Guille, querido, Muy ¿cómo merecidas. te va? Te mando un abrazo. Vos que estás ahí trabajando en el peaje de Carlitos. William Hudson, ¿has visto pasar a la gente que va hacia el Estadio Único o la gente que va hacia La Plata por el partido que va a jugar Boca con el Lobo?
Mira, te cuento, Carlos, hace 15 minutos pasó el micro del plantel de Boca Juniors con un operativo impresionante. Claro. De aquí de la policía de la provincia, acompañado tanto con motos delante, 2 colectivos del plantel de Boca y también motos y el cuerpo de infantería en un camión detrás. Ya pasaron por aquí, recordamos que obviamente no hay público visitante, así que Claro. la Dice, hinchada de Boca acá, por acá yo- no va a pasar. Te pero voy el a decir plantel una sí cosa pasó. porque no podemos seguir el aire. Todo el No, mundo no, del otro no. lado debe estar pensando lo mismo. A ver, yo vivo en el oeste y aunque le quieran decir Hurlingham, es Hurlingham. No sé porque no soy de bien. zona sur. Ah, bien. William Hudson, ¿tiraste, Carlos? ¿Cómo Bueno, es? pero está hablando con William Murphy. Perdón. William Él está trabajando en el Hudson. peaje de William Hudson. ¿Cómo? Claro. Otra vez, decilo. William Hudson. Claro. Guille, Y está ¿a dónde William, estás vos? William El río de Murphy Nueva y York. Charles Strong. Vos cuando vas a Nueva York, al río le muchacho, decís voy a Hudson y Hurlingham, déjense de bromar. es así. William Murphy, ¿qué dice al respecto? Murphy. Murphy. No, mira, yo te digo, yo siempre dije Hudson acá, ¿eh? Siempre dije. Ok, Todas las para la coberturas, próxima salida mete un yo Hudson. te convoco Bueno, a que entonces vos sos preguntemos. Murphy a partir de ahora. Murphy. No te rías, vos Angulo, ¿cómo lo habría que decís? cambiarle el nombre, listo. Claro, y vos, Por de otra Campo, manera. ¿cómo lo pronunciás? Algunos los pronuncio como... Pero en este, su- ¿a dónde vas? Vos cuando ¿A te vas Hudson? te vas a Mar Hudson. del Plata, ¿parás en el peaje de qué? ¿De qué? En el ¿De? peaje. De Hudson. Nadie se anima, ¿eh? Hudson. Nadie se anima. No, a mí no me... A ver, creo que el nacionalismo no pasa por ahí. No pasa por ahí. No, Que no es cada un uno le diga como nacionalismo. quiera. Yo te digo, ¿Cómo le decía Perón? ¿Cómo le William, decía William Perón? ¿Cómo le decía Murphy, Perón? que es un experto en la calle, pero sobre todo en las autopistas, si te corres 100 metros de la autopista, ahí todo el mundo te va a decir que vive en Hudson. Es Hudson. Yo, o Todo sea, el mundo, pero no es una cuestión es de Hudson. nacionalismo ni de populismo. La gente le dice Es Hudson. una cuestión de usos y Pero costumbres. bueno, si quieren Bueno, decirle... pero acá Perdón que Charles quise- Strong perdón que tiene quise- otra posición. Bueno, perdón que quise... Vos sos nivel- un cipayo. Perdón que quise nivelar para arriba. Bueno, perdón. Trione. No lo deja. Estrione se llama. Quise nivelar para arriba. Bueno. Guille, querido, gracias. Murphy, gracias. Mira William. la cara. Thanks, Bueno, Murphy. saludos. No sé si nos saludó o nos mandó... De reír con un chiste a reír para llorar. Ayer te contábamos un informe que nosotros hacemos un seguimiento asiduo de la Unión Argentina de Salud para ver cuatrimestralmente cómo viene la inflación en determinados insumos que son rotundos y que hacen al costo, por ejemplo, de una internación o de un tratamiento de largo plazo. Y lamentablemente ese informe a agosto marcaba una suba considerable de hasta 50%, cuatrimestre contra cuatrimestre, en insumos tales como suero, esos líquidos que se aplican para contraste en algunos estudios, pero también se advertía sobre lo que está sucediendo en medicamentos en donde los de uso común en 4 meses tuvieron un salto de 32%, claro, todo el mundo dirá, pero hay inflación. Sí, en ese periodo fue del 25%, es decir, hay medicamentos de uso común que están subiendo bastante por encima de cómo se remarca el resto de los precios de la economía, que ya de por sí es un ritmo veloz. Por eso lo invitamos, que ya está con nosotros, a Marcelo Peretta, el secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, que yo te leía hoy con una advertencia que realmente me preocupó. Vos no estabas mirando para atrás, vos estabas completando el año en lo que respecta a la inflación de medicamentos con cifras desopilantes, a mi entender. Contanos un poco, Marcelo, ¿qué estás viendo vos cuando estás desde ese lado del mostrador donde te llegan los listados de los precios? El precio de los medicamentos va a duplicar la inflación cuando se hace la extensión de todo el año y uno advierte que no hay una política de medicamentos, no hay lo que se hace en otros países. Por ¿Vos ejemplo, proyectaste un 200% sí, de año punta a proyectado va a punta ser un 200%. de medicamentos? Claro, porque también hay una cuestión vinculada a los medicamentos. No es fácil medir el precio de los medicamentos porque hay solamente 20 que aparecen medidos en el INDEC, en el seguimiento que hace, pero hay 20.000 presentaciones. Entonces, es otro el número que hay que hacer cuando uno promedia. Y siempre la industria farmacéutica, apretando un botón,
digamos, corrige el precio de las computadoras de las 12.000 farmacias. Entonces es muy fácil, mientras el trabajador tiene que pelearse para lograr una paritaria, para acercarse a la inflación, la industria farmacéutica aprieta el botón y corrige el precio. Entonces, ahí hace falta un Ministerio de Salud que, por ejemplo, como pasa en otros países, le estimule la competencia. Hay 300 laboratorios en la República Argentina, solo el 20% tienen cerca del 80% del mercado. O sea, está muy concentrado, muy oligopólico. Hay que hacer algo con eso, porque Marcelo, ha fracasado siempre eso, ¿no? No digo que esté mal lo que vos estás diciendo. Digo las presiones. Sí, Carlos. Fraccionar la aspirina no se podía en nuestro país. Bueno, se podía hacer en cualquier lugar eso, Bueno, digo. pero Carlos, te digo algo. Estoy totalmente de acuerdo, no te estoy... Es cierto, el diagnóstico, esto lo venimos repitiendo hace años. En Estados Unidos, vos vas con una receta y te entregan en la farmacia un frasquito de color marrón con el medicamento. Nadie duda de la calidad de ese medicamento, ¿no es cierto? El 45% de los medicamentos que se dispensan en los Estados Unidos tiene ese mecanismo. Acá, a la gente la obligan a pagar un packaging que encarece el producto, que no tiene ningún efecto, porque el efecto está en lo que está adentro del packaging. Y lo de los genéricos entonces Lo tampoco de genéricos funcionó. no se hace absolutamente nada, ¿no es cierto? Es decir, hay una soledad de la gente que, digamos, lamentablemente por médicos que incumplen la ley, porque el médico no puede recetar marcas, receta marcas igual, y bueno, la gente cree que es ese o nada, cuando hay algunas alternativas, pocas, en realidad debiera haber muchas más. Cuando vos estimulás la producción de medicamentos con más laboratorios, vas a tener no una insulina, vas a tener 3, no un antibiótico, vas a tener 3, no un analgésico, vas a tener 5, y eso es lo que necesitan todos los países para que haya alternativa. Entonces, ¿qué haces? No concentras el precio, evitas los monopolios. Yo pregunto esto Dale. porque me voy a ceñir al informe, una vez más, de la Unión Argentina de Salud. Nosotros tomamos todos los informes, este es el del sector que tenemos periódicamente. Y me llamó mucho la atención con respecto a Estados Unidos. Más allá de la magnitud del mercado, que es un mercado donde hay mucha más oferta, hay competencia, porque también hay más demanda. Yo veo que la incidencia, es interesante el estudio, porque ellos miden el precio de los medicamentos en relación al salario mínimo. Y, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, es casi 5 veces más la incidencia. Es decir, al argentino le cuesta 5 veces más que al estadounidense. Estoy hablando de ibuprofeno, no estoy hablando de cosas muy complejas. Voy a la aspirina, que la acabas de mencionar, 350 veces más. A ver, no entiendo por qué estos números. Porque pueden. ¿Por qué tanto Porque más tenés una el industria peso de la farmacéutica Argentina? que puede hacer eso, porque tenés un Estado ausente. En un gobierno que te dice que el Estado te protege, en salud está claro que está ausente. Han pasado de secretaría a ministerio, lo cual está bien, el Ministerio de Salud, pero hace menos que cuando era secretaría. Tenés una ministra de Salud ocupada por las vasectomías o las ligaduras de trompa de los menores. chicos, de los menores de edad. Y no hace nada por los medicamentos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué Está interviene? muy, para mí, yo Mira, la veo... Marcelo, hay intervención, no intervención que genera resultados, porque yo también lo pongo en cuestión. Pero lo vemos a Tombolini muy preocupado, reuniéndose empresa por empresa para hacer el seguimiento de determinada canasta de precios, que es la de precios cuidados. ¿Por qué no existe esto mismo en la industria farmacéutica, por lo menos con lo que es de uso cotidiano y común? No se atreven. Hay un vínculo muy fuerte entre las autoridades del ministerio con la industria farmacéutica, peligrosamente cercano. ¿Pero qué es vínculo? Porque Bueno, vínculo que son... digamos, cercanos, es decir, todo lo que decide la industria farmacéutica nadie lo cuestiona. No, hay laboratorios extranjeros que quieren venir a instalarse acá y no les permiten. Tenemos 300 compañías farmacéuticas pudiendo tener, por la población que tenemos y la potencia que tiene la Argentina y estratégicamente ubicado, podemos tener 100 laboratorios más. Sin embargo, la burocracia estatal le asegura el mercado a los 300 que ya están Y autorizados. esto va pasando más allá del color político que gobierne, porque teníamos estos mismos problemas ahí hay un en la punto. anterior Ahora, gestión perdón. y en la anterior. Pero la mayoría de las marcas de los medicamentos son de laboratorios de origen extranjero, no de origen nacional. En la Argentina son los nacionales. La potencia está en los laboratorios nacionales, los nucleados digamos, en la Cámara que representan los laboratorios nacionales. La incidencia, si bien hay, por supuesto, medicamentos extranjeros, la incidencia es menor. Cuando tomás las 100 marcas más vendidas en la República Argentina, tenés mucho más incidencia del grupo de laboratorios nacionales. Tienen acuerdos a veces que lo que se produce en el resto del mundo y es innovación llega a la Argentina a través de esos laboratorios. Porque si no, no entrás.
No puede entrar al laboratorio de origen. Ahora, Entonces, bueno, mi es algo que... pregunta va más allá, ¿no? Porque está bien, el tema de los medicamentos es crucial, porque, Sí, y sobre todo si hablas de adultos mayores, y pero la población en general, pero la gente que más necesita es la gente que tiene más edad. Ahora yo digo, vos tenés un problema en la Argentina de superconcentración en las industrias principales del país, o sea, en alimentación, en medicamentos. O sea, por ahí el tema está ahí, ¿no? Porque donde no se está haciendo ahí hay nada, 86. entre comillas, en la alimentación entre comillas, vos más o tenés, menos va por el 86% de ¿no? concentración. Claro, entonces vos decís, no tenés autonomía de nada. Tenés funcionarios que no se atreven a tomar las decisiones políticas que tienen que tomar en favor de la gente. Cuando están en campaña, se ponen en beneficio de la gente y en favor de la gente. Cuando son Pero electos si y se intervenís, sientan te en el cortan sillón, como un queso desde es como desde que la se oposición. enamoran, se encantan del sector que tienen que fiscalizar, que tienen que controlar. Entonces, lo que veían como un error y cuestionaban en el momento que eran candidatos, no está tan mal ahora que lo ven desde otra perspectiva. Y está muy mal. Fíjate que en la Argentina se prescriben entre un 8 o 9% de genéricos. En Estados Unidos, un país mucho más rico que el nuestro, 42%, casi 30% más en Ahora, Estados Unidos. Yo lo que quiero poner en debate es que es grosero para las cuentas del Estado lo que está sucediendo. Vos del otro lado lo pagás con tu bolsillo, pero lo damos vuelta. Los principales clientes que tienen los laboratorios hoy, seguramente vos parás y decís vos, la mayoría te va a contestar que es el PAMI. Y el PAMI tiene que hacer un esfuerzo para hacer una parte de la cobertura de esos medicamentos para los usuarios. Si el propio gobierno no medianamente fiscaliza si los aumentos de este sector son acordes, está generándose un agujero fiscal, porque es el propio gobierno que después de alguna caja tiene que pagar esos medicamentos. O sea, lo que vos decís, se enamoran, ¿pero qué se enamoran? De un agujero fiscal que ellos mismos después se generen a sí mismos. ¿Y por qué el déficit que tiene la República Argentina? ¿Por qué la deuda que tenemos? Porque sí, vivimos en déficit continuo. El PAMI paga más caro la medicación que una obra social chiquitita. Y el PAMI atiende 6 millones de adultos mayores, que sabés lo que vas a consumir. O sea, vos sabés el consumo que tenés de esos 6 millones de adultos mayores, por lo menos en lo crónico, ¿no es cierto? ¿Cuántos psicofármacos, cuántos antibióticos, cuántos medicamentos para la hipertensión arterial, para el colesterol? Los tenés segmentados y sabés. ¿Por qué no te anticipás? ¿Por qué no los compras anticipadamente? ¿Por qué no licitás? ¿Lo pagás a precio de venta al público? Y aparte, perdón, ¿y sucede lo mismo con los insumos de internación? Bueno, ahí vos tocaste algo importante. Porque, a ver, que yo los hospitales necesitan estos mismos insumos y quiero pensar que los insumos están al día y que todos los hospitales los tienen, pero después tenés las cajas. Una cosa son las prepagas y el que tiene el beneficio y la posibilidad de pagarlo, y el esfuerzo que tienen que hacer las prepagas también para que las cuotas estén en línea con lo que la gente puede pagar. Pero después están las obras sociales, cuya caja también administra y financia el Estado. Te voy a decir algo. Yo sigo mucho los informes de la Unión que vos acabás de citar como fuente, ¿no es cierto? Y este sector farmacéutico voraz, que fue el gran ganador de la pandemia, está fundiendo a las prepagas y a las obras sociales. Porque el costo en medicamentos, que en el mundo no debe pasar el 30%, está superando el 45% en la República Argentina. Entonces te funde. Entonces por eso la prepaga te dice, no te puedo atender ahora, te atiendo dentro de un mes. Porque el esquema financiero está tratando de cobrar lo que le deben para poder darte atención. O sea, está deteriorando la calidad de la prestación de salud porque está pagando un costo altísimo en medicamentos a un grupo tan poderoso que nadie se le atreve. ¿La rentabilidad cuánto es, más o menos? Más del 1000%. ¿Cuánto es la rentabilidad? Más del 1000%. En la industria farmacéutica, digamos... No hay nada más que discutir, Entonces, bueno, se dijo recién acá, ¿vos podés creer que vos pagues más caro en la Argentina un ibuprofeno que en Miami? No tiene sentido, que en Londres sale mucho más barato esta medicación. Entonces, ¿por qué? Porque nadie toca un esquema donde, digamos, en nuestro sector ya es conocido. No te metas ahí porque salís con los dedos todos quemados. Nadie puede cambiar eso. ¿Cuál es el poder de esa industria para no meterse? No sé, financia campañas políticas. Ahí está el punto, lo acaba de decir vos, Martín. Es decir, yo particularmente, si fuera legislador, presentaría un
este proyecto de ley impidiendo que la industria farmacéutica financie campañas. ¿Por qué? Porque si te financia un productor de celular, no hay problema, sale caro, lo compro o no lo compro. Ahora, si te financia un productor de medicamentos que te aumenta el precio del medicamento, te deja gente sin medicamento que se te muere por no tomar ese medicamento. Se condiciona mucho más. Pero ahora viene... Por eso no puede ser financiador de campañas. Ahora va a venir un legislador. ¿Pero qué campañas financian? Las de la... Ambas, todos los colores. Lo ponen en todas las Todos caras. los colores. Entonces, están continuamente. Por eso acá hace falta realmente una autoridad. Sí. No que esté en contra. Yo no quiero aparecer como que yo estoy en contra del laboratorio. Marcelo, yo estoy feliz que exista la industria farmacéutica y que gane mucha plata, Marce, pero... Acá es obsceno. Ese Sucede es en el otros punto. países. Son las mismas empresas Y si que vos me están dijeras, en Brasil, en Chile, la en gente Paraguay, le alcanza ese algunas. sueldo que vos acabas de decir, me alcanza el sueldo para pagarlo un poquito más caro, hago silencio y listo. Cuando no te alcanza, cuando vos ves que la gente tiene 4 medicamentos y te dice, llevo 2 porque los otros 2 no los puedo llevar y discontinúa el tratamiento, ahí sí está el daño. ¿Y quién paga después ese incumplimiento del tratamiento? ¿El Estado o la prepaga? La obra social, el Estado público, ¿no es cierto?, el hospital público o la prepaga. Lo pagamos entre todos. Y así está el sistema de salud que no sabe cómo salir adelante. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Un repaso. Es importante poner estos temas en evidencia, sobre todo porque tienen también que ver con la agenda de tu día a día. Buscamos explicaciones para los temas del día y mira cómo me paro en cámara. Hoy es difícil, la tarea que tengo, porque Sí, está de sobre pollera todo. la No, cosa. pero tenés, te tapas, acá te tapas. Agustín, un día Tranquilo. yo les digo, me desafían, pero un día me voy a caer en vivo, se van a reír y de esta no vuelvo. Vamos con las 4 económicas del día. Recién venimos de la inflación de medicamentos. No te creas que es para relajarse lo que te voy a contar ahora. Esto está bueno, porque venimos charlando, Eddie, con muchos almacenes, con puntos de venta de cercanía que nos dicen la sensación de precios de remarcación que muestra el INDEC no se condice con lo que nosotros vemos en la actualización del listado. ¿Esto significa que el INDEC miente? No. Esto significa que el INDEC tal vez mensura o mide o pondera con mayor magnitud los supermercados, hipermercados, que son los que se sientan a negociar determinada canasta de precios con el secretario de Comercio. Eso no ocurre con los puntos de cercanía. ¿Por qué te digo esto? Porque es interesante ver un informe que hizo el Instituto de Investigación Social, Económica y Política que toma puntos de venta de cercanía en barrios populares del conurbano bonaerense. Entonces ahí mide la inflación de alimentos. Y en un año, parándose ahora en septiembre, esa inflación dio 91,5%. Es decir, ya estamos teniendo en los barrios populares, donde se supone la gente tiene menos poder adquisitivo o poder de negociación, una inflación que pone la alerta. Y aquí es donde no aparecen tal vez los precios cuidados, aquí es donde más se le complica a la gente poder hacerse de una oferta de precios menores. Llama la atención que lo que más aumentó, haces el corte a septiembre de los últimos 12 meses, son las frutas, 124%. Sacale lo que quieras de lo estacional. Vuelvo a repetir, 124% de aumento en las frutas en los barrios populares en estos puntos de cercanía. Le siguen los productos de almacén con 94% y como hubo alguna negociación, carnes quedó un poquito por detrás. Con este mismo informe, que parece tan interesante, se pueden hacer otras comparaciones. Vos tomás julio, que es el último dato que tenés del INDEC de ingresos, y comparás, bueno, entonces, ¿qué pasó con los ingresos de esa gente cuando fue y quiso comprar también en julio, siguiendo esta misma medición de precios? Y ahí llegas a este número que tal vez explica por qué ahora la CGT está reaccionaria y dice hay que hacer algo al respecto de la reapertura de paritarias. Los salarios perdieron 13 puntos, es decir, un 13% de capacidad de compra en alimentos. Julio, tomo INDEC versus la inflación de alimento en el conurbano bonaerense. Esto pasa. Por eso en la provincia de Buenos Aires la discusión por cómo mejorar la calidad del bolsillo es amplia, porque se vienen las elecciones y acá es donde la inflación empieza a rodar fuerte, conurbano bonaerense. Después, algo que generó tanto lío, porque les traje el informe del JP Morgan y parecía que se habían tomado un vodka, cuando dijeron que el año que viene tiene proyectado un 123% de inflación y vos estás discutiendo un presupuesto con 60 el año que viene. Recolecté datos de privados. Claro, están tan ocupados por este año que pocos se animan a avisorar un punta a punta de lo que puede pasar el año que viene. Ya empiezan a aparecer informes privados que hablan de una inflación arriba del 100%, 101, 105 para el año que viene, con una devaluación que la proyectan por detrás del 80% en el tipo de cambio oficial.
Atención con esto, porque acá es donde se juegan las expectativas. ¿Con qué variables proyecta hoy una empresa, una paritaria, costos, gastos, o vos del otro lado, por ejemplo, un alquiler? Bueno, esto es lo que está pasando en un país en donde la inflación se acelera. Y la última, y en un rato te voy a mostrar lo que sucedió con el dólar, acá hay preocupación. Fin del dólar soja, fin de incentivo para adelantar la liquidación que ya estaba pactada en este sector. Volvimos a la normalidad. El Banco Central tuvo, lamentablemente, que salir a vender. Queda en este saldo vendedor de lo que va de octubre con 44 millones de dólares abajo. Por eso la expectativa, y salió Cerruti a hablar al respecto, de que finalmente lleguen mañana con la última revisión de los datos del último trimestre del Fondo Monetario a las cuentas de Argentina, que lleguen los 4.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central. La gran apuesta es que queden arriba de los 40.000 millones de dólares. Es una apuesta difícil. Si no hay dólares es muy difícil sortear el tipo de cambio. Después, si quieren, los discutimos. La aceleración de la devaluación del oficial está sintiéndose a un ritmo del 1,3% ya en lo que va de estos días. Con el mundo. Este es Pablo Seriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. Está presentando el avión del Mundial, el avión de la selección. Un equipo, un país, un sueño. Generando desarrollo económico y desarrollo social, ¿sí? Que es algo, digamos, uno de los objetivos que tiene Aerolíneas Argentinas. Y no quiero dejar y todo ese proceso que estamos llevando adelante, no quiero dejar de subrayar que es con el apoyo del presidente de la Nación, muy fuerte, con el apoyo del Ministerio de Transporte, ¿sí? Con el apoyo de todos los legisladores, ¿sí? Que bancan Aerolíneas Argentinas, con el apoyo de los gobernadores, ¿sí? Que bancan Aerolíneas Argentinas, porque Aerolíneas Argentinas es una política de Estado, ¿sí? Se ha transformado en una política de Estado desde que se recuperó. Pertenece al pueblo argentino, ¿sí? Aerolíneas Argentinas, y va a llevar, ¿sí? A los hinchas, y va a llevar los colores de la selección, ¿sí? A Qatar, me robaste la frase, alta en el cielo. Muchas gracias. Buenas noches. No sé si soy Carlos o Claudio. ¿Quién habla ahora? Chiqui. Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecerles primero a las jugadoras, a nuestros jugadores de las selecciones juveniles, agradecerle a los cuerpos técnicos que nos están acompañando. Creo que está un campeón del mundo, La Rosa, que también nos está acompañando, aparte del cuerpo técnico de nuestra selección mayor, al Ratón Ayala, al profe Luifa, a Barrios, parte del staff de esta selección que tanto ha ilusionado a todos los argentinos y argentinas que están hoy acá presentes. Decirles que para la Asociación del Fútbol Argentino es un orgullo poder utilizar y tener en esta oportunidad nuestra línea de bandera aérea acompañándonos en un sueño que no comienza hoy. Para nosotros, que formamos parte de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, de la selección, empezó en la Copa América, empezó en la pandemia, en la lucha contra el COVID, cuando quienes gobiernan tuvieron que tomar decisiones seguramente difíciles y creo que las correctas, porque de hecho muchísimos argentinos y argentinas pudieron superar todo lo que significó no solo en la salud, sino también... Esta es la cumbia del trabajo. No es que nos estemos divirtiendo porque las noticias no son divertidas, pero bueno, estamos como estamos y podemos seguir bailando cumbia. Esta etapa de hoy, que se llama Sin Trabajo, tiene un doble sentido la pregunta, porque hay problemas con el mercado laboral, hay problemas con la situación social en la Argentina y hay problemas también desde el punto de vista político. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es hoy el centro de la interna dentro del gobierno del Frente de Todos. Va a haber un 17 de octubre, en este mes, donde el peronismo gobernante va a estar dividido, va a estar fragmentado. La CGT, en un acto
a puertas cerradas prácticamente en el Estadio de Obras Sanitarias, decidiendo una organización política para incidir en las listas electorales del año que viene. No se va a hablar tanto de paritarias, no se va a hablar tanto de la carrera del salario contra la inflación. Se va a hablar en ese acto de la CGT del 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, de política y de incidencia en las listas electorales del año que viene. Parte de esta misma situación es qué va a pasar con el sector que no promueve tanto este acto, sino otro acto en Plaza de Mayo, tal vez encabezado por Pablo Moyano y camioneros, en acuerdo con la cámpora que le están dando cada día más fuerte a este señor Claudio Moroni, que es uno de los que quedan ahí en el reducto de los albertistas del gobierno junto con Juanchi Zabaleta en Desarrollo Social. Y este es el frente social donde el kirchnerismo y el moyanismo están pegando duro mientras siguen respaldando, con algunas críticas muy laterales, la gestión de Sergio Massa en economía. Se calienta la interna del gobierno en un momento donde se van calentando todas las internas políticas en la República Argentina, y del otro lado de la raya está la interna también de Juntos por el Cambio, y está Rogelio Frigelio con nosotros, invitado a participar hoy. Gracias, Rogelio. Todos lo conocen, ¿no? Ministro del Interior, diputado nacional, quiere ser gobernador de la provincia de Entre Ríos. ¿Sí? Bueno, sería un honor para mí, sí. Sería un honor, creo que no es el momento para hablar de candidatura. Me parece que hay una gran ansiedad en toda la dirigencia, o en gran parte de la dirigencia política, en función de las próximas elecciones. Y la gente no es que no llega a fin de mes, no llega la semana que viene, ¿no? Y me parece que es casi obsceno hablar solamente de las candidaturas, de las peleas de poder en este contexto tan difícil. Hoy en Juntos por el Cambio es, si no el tema, uno de los principales temas. Hago la autocrítica de mi espacio político en ese tema sentido. Manes. Hoy Horacio Rodríguez Larreta diciéndole a Macri, señores, el candidato lo va a elegir la gente. O sea, la palabra candidato suena cada vez más, y si alguien tiene candidatos es la oposición, porque la verdad tienen un montón. Bueno, que tengamos, a diferencia del 2015, una media docena de candidatos competitivos, con experiencia, buena imagen entre la gente en general, es un activo de nuestra coalición. Esto no invalida lo que dije antes. Creo que no es el momento de hablar de candidaturas. Creo que mucho menos la oposición tiene que ser un espejo de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Esta permanente pelea por la lapicera, por el poder. Nosotros tenemos que hacer lo contrario de lo que está haciendo el kirchnerismo, que ya de alguna manera le genera muchísima indignación y angustia a la población. Si nosotros, que somos supuestamente la esperanza de un futuro mejor, o la posibilidad de hacer algo distinto a partir del año que viene, nos comportamos igual, generamos más angustia en esta población. Es real lo que decís, falta un montón de tiempo para las elecciones, pero sí es cierto que detrás de la construcción de un candidato se construye un modelo de país, bueno, o sea, la propuesta. Eso es la otra propuesta. Cosa. No es lo mismo, por ejemplo, lo que propone Bullrich, de lo que propone Manes, o lo que puede proponer un Larreta, cuando uno los escucha hablar de cuál es la propuesta en la economía, en cómo administrar incluso las tensiones con la oposición. Y por otro lado tenemos referentes como Pichetto que avisoran que esto va indefectiblemente a una grieta en donde tiene que ser un Macri versus Cristina. Y la gente alrededor de eso tiene que proyectar su vida. Bueno, por eso es importante. Vos lo planteaste bien, digamos. Yo creo que sí es el momento de discutir ideas. Me parece que eso está perfecto. Nosotros, dentro de una amplia coalición, que además a mi juicio debería ser más amplia aún, que es Juntos por el Cambio, compartimos ideas generales, el norte hacia el cual tiene que ir el país y valores. Pero por supuesto que hay matices entre los distintos candidatos, las distintas propuestas. Bueno, creo que es el momento de discutir ideas. Yo creo que habría que hacer un acuerdo interno dentro de la oposición para que nadie más personalice la política. Estamos todo el día hablando de otros políticos. Pero no piensan lo mismo. Hablando de otros políticos. Porque no piensan lo mismo de lo que hay que hacer. Pero hablemos de ideas, no personalicemos la política. La gente no le interesa mi opinión sobre otro político. Probablemente sí le interese, sobre todo a los entrerrianos, mi opinión sobre la educación, las obras públicas que hay que hacer, la posibilidad de generar empleo de calidad. Pero mi opinión sobre otro político, la verdad que no le interesa a nadie. Y yo creo que estamos demasiado personalizando la política en la Argentina. Y eso es un enorme error. Y además judicializándola también. Me parece que dentro de la ventaja, porque Juntos por el Cambio es una fábrica de candidatos, y eso habla bien de Juntos por el Cambio, porque hay muchas opciones, hay potencialidad, hay diversidad de oferta, etc. Ahora, eso también es el problema, porque tantos candidatos lo que van a hacer es mostrarse.
y al mostrarse los candidatos van a colisionar. Pero ¿por qué? Creo que es un error ese, de nuevo. A mí me parece bárbaro que la coalición opositora pueda mostrar hoy como dijimos antes, por lo menos media docena de candidatos que no los teníamos en el 2015. Me parece que eso habla de la amplitud y del crecimiento del espacio. Pero la discusión no puede ser personalizada, no puede ser por luchas de poder personales. Tiene que ser una discusión de ideas y de proyectos. Eso es lo que le está faltando a la Argentina. Lo que le generaría mayor tranquilidad a la población es vernos trabajar sobre el proyecto, sobre cuál va a ser nuestro plan superador de todo, incluso de nuestro gobierno anterior. Digo, eso es lo que le generaría a la gente, en un momento de tremenda angustia, dolor y tristeza que sufre la Argentina, la posibilidad de tener alguna esperanza de que lo que viene es mejor. Ahora, ¿ampliar hacia dónde? Porque decís ampliar más la coalición. Pues yo digo, si ampliás a Milei, se te parte la coalición. Tuvieron que firmar un documento para decir eso. Pero además, Milei fue claro, no tiene ninguna intención en sumarse. Digo, yo creo que... ¿Y a quién entonces? Bueno, al que comparta nuestras ideas y nuestros valores. El desafío es tremendamente complejo el que tiene la Argentina por delante. Nosotros no podemos creer que con lo que tenemos alcanza. Puede alcanzar, porque este es un gobierno muy malo, puede alcanzar para ganar una elección, pero no nos va a alcanzar para transformar el país en línea con los desafíos ambiciosos que tendríamos que tener por delante. Y para eso falta un músculo político, una base de sustentación política muy poderosa, que implica también una apertura de nuestro espacio a los que tengan ideas y valores parecidos, por supuesto, ¿no? ¿Y que algún gobernador te gustaría que esté, que se sume? Digo, Bueno, porque los gobernadores están haciendo también fuerza para no si hay quedar captados. gobernadores que no se sienten identificados con el kirchnerismo y que plantean que están de acuerdo con los valores republicanos, democráticos, y el norte hacia el cual tiene que ir el país, ¿por qué ponerles una bolilla negra? Digo, estamos en condiciones de hacerlo. Justo el norte, digo, la Liga de Gobernadores, tenés la Liga de Gobernadores que está tratando... ¿Qué opinión tenés de las ideas que ellos expresan, incluso ahora en comunicados de prensa y demás, como intentando diferenciarse? No ponen peronistas, es la Liga de Gobernadores, no son kirchneristas, no sé. Digo, es una liga heterogénea que me parece que no todos piensan igual. Hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en cambiar las reglas de juego electorales a pocos meses de la elección, como algunos plantean. Y lo hacen en sus provincias. Yo creo que eso afecta la calidad de nuestra democracia y claramente no está en línea con los valores que nosotros pretendemos representar. Así que ahí sí te pongo una diferencia clara de lo que entiendo yo que nosotros tendríamos o tenemos que representar de la sociedad y los que, en este caso, algunos gobernadores... Hablaste de las PASO. ¿Considerás que vamos a un desdoblamiento electoral en donde las provincias juegan separado de la nación? Bueno, algunos gobernadores ya lo han planteado con mucha precisión. Quieren desprenderse de la elección nacional. Obviamente son conscientes de lo que están generando las políticas del oficialismo en la población, en su población, en cada una de las provincias, y quieren alejar la elección nacional lo más posible de las elecciones provinciales. Aquellas provincias que tienen la atribución de hacerlo, otras por constitución están obligadas a pegar su elección con la nacional, creo que lo van a pensar muy bien y la gran mayoría va a desdoblar, como ya algunos lo están anunciando. Dos caras de la actualidad, porque estamos viendo mucha efervescencia en la política, la vemos en el oficialismo, lo vemos en la oposición y lo vemos muchas veces en los cruces de un lado y del otro entre sí, ¿no? Chocando en esta lógica de la grieta y esto. Ahora, por otro lado, se está viendo en el Congreso, particularmente en diputados, que entra el presupuesto y se arma una conversación donde todos civilizados, donde todos tienen una predisposición a ponerse de acuerdo, donde hay aportes, donde el otro dice, bueno, recibo los aportes. ¿Cuál es la verdad de la milanesa acá? O sea, porque es esto, ¿no? O sea, la campaña electoral se te mete en la pelea, pero después está la realidad que la tenés que administrar. Sí, lo triste es que este es un año no electoral. Nosotros, los años pares en la Argentina no son electorales y los hemos transformado en electorales. Este es prácticamente un año electoral, aunque no debería serlo. Debería ser un año para trabajar sobre reformas, transformaciones que necesita la Argentina, consensos que también necesita la Argentina entre la oposición y el oficialismo. Lamentablemente no lo es. Déjame ser un poco escéptico respecto a cómo va a seguir esta conversación respecto al presupuesto. Espero que esta vez sí el oficialismo admita observaciones, cambios y los incorpore, ¿no? Una cosa es que te escuchen, que te digan lo que vos entendés que hay que cambiar de presupuesto y la otra es que utilicen sus mayorías para imponer lo que ellos creen que hay que hacer. Hasta ahora han hecho esto último, han impuesto con las mayorías y no han permitido cambiar ni una coma
del presupuesto ni de prácticamente ninguna de las leyes que están presentando, sobre todo las más importantes. Ojalá esto cambie, sería ¿Vos un avance crees que podemos importante. ir a un 2023 electoral sin presupuesto otra vez? Bueno, yo creo que es muy importante que la Argentina tenga, la Argentina, no el gobierno, la Argentina tenga la ley más importante que se discute todos los años, que es el presupuesto. Eso la responsabilidad está en el gobierno. El gobierno, si quiere realmente tener una ley de consenso o de mínimo consenso, tiene que sentarse con la oposición y admitir que hay algunas cosas que tiene que aceptar cambiar. Si no, pero por ejemplo, es que no entendió que ahora las fuerzas en el Congreso ya no son tan abrumadoras a favor del oficialismo como lo eran un año atrás. Rogelio, porque aparte tenés una vasta experiencia en administrar bancos, la economía y más. ¿Qué deberían cambiar del presupuesto? Bueno, no sé si tuviste la posibilidad de verlo. Es muy complicado leer un presupuesto y lleva mucho tiempo. Estamos analizando, es complejo. Pero, por ejemplo, variable inflación, ¿es 60 o es 100%? Es muy difícil creer que la inflación va a bajar en la Argentina cuando uno ve la emisión monetaria creciente que tenemos, que ha crecido más con el ¿Pero dólar ustedes le soja. creen al número proyectado Yo por no, Massa? yo creo que es prácticamente y entonces, imposible. ¿debería votar Juntos por el Cambio un presupuesto en el que no cree? Para mí es más grave, digamos, las consecuencias de subestimar la inflación que solamente poner un número que no se va a cumplir. Entonces, si uno pudiera condicionar, digamos, lo que el gobierno pretende hacer con esa subestimación de la inflación, los poderes extraordinarios que quiere tener para después usar los recursos que van a ir por encima de la inflación, bueno, ya el número en sí pasa a ser un formalismo. Yo no estoy de acuerdo, pero es una discusión que no es demasiado conducente. Lo importante es que este gobierno, sobre todo el kirchnerismo, no puede tener poderes extraordinarios de manejo de recursos en el presupuesto. Yo no estoy dispuesto a dárselos. Ha demostrado en muchísimos años de gestión que no los maneja con responsabilidad, sino todo lo contrario. No le voy a dar la potestad de aumentar impuestos porque estoy convencido que lo que necesita la Argentina es todo lo contrario, alivio impositivo. Venimos haciendo malabares en la oposición porque no tenemos mayoría, no tenemos quórum para impedir un avance del oficialismo en aumentar los impuestos y creo que en eso hay que ser muy firme. El presupuesto contiene de alguna manera permiso para aumentar impuestos que nosotros no podemos permitir que avancen. Bueno, así como esto hay distintas cuestiones. El ajuste que necesita el oficialismo para cumplir con el Fondo Monetario, hasta ahora se da solo sobre las espaldas de la gente, ¿no? Solo aumentos de tarifas, aumentos de impuestos, nada de la política, nada de las empresas públicas, recién veíamos lo de aerolíneas, todo el ajuste sobre la espalda de la gente que ya se viene ajustando desde hace décadas. ¿No entró un capítulo aparte de líneas de ajuste del presupuesto? No, eso es lo que ofreció el gobierno es un listado de cosas que el Congreso debería discutir, pero no planteó, como corresponde a un gobierno, cuál es el plan del oficialismo para avanzar sobre una racionalización del gasto público. Hay muchas partidas del gasto público que no le llegan a la gente, hay muchas partidas del gasto público que no son indispensables, hay muchas partidas del gasto público que están vinculadas con privilegios, tanto de la política como de sectores económicos que la política apaña, y la Argentina no puede darse el lujo de sostener esos gastos que no son indispensables. 60% de inflación para el año que viene, ¿es una proyección de neófitos o es una trampa? Bueno, ha sido hasta ahora un modus operandi del gobierno. Siempre ha subestimado la inflación para poder manejar con libertad los recursos que van a venir seguramente por encima de esa pauta inflacionaria. Le pasó a Macri también. Sí, también. Atención, Claro. le pasa a todos los gobiernos. Cuando llega el presupuesto, en el los caso del números gobierno después anterior, no son. uno podría pensar que se intentó una política antiinflacionaria y claramente no se tuvo éxito, ¿no? Pero había una intencionalidad de bajar la inflación y en consecuencia hubiera sido un contrasentido poner en el presupuesto una inflación más alta de la que uno se planteaba. Después no salieron las cosas como se pensaban, es obvio, ¿no? La inflación no se pudo combatir y entre otras cosas volvió el kirchnerismo a gobernar Argentina. ¿Cómo se sale de la lógica de emergencia y superpoderes? Porque cuando gobiernan les gusta a todos eso. No a todos. El gobierno anterior, nuestro gobierno, el gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, no hizo abuso de los superpoderes ni de la emergencia económica. No, pero no los rechazó. No, en gran medida sí. Nosotros avanzamos en superar esto que planteas con razón, ¿no? Que todos los gobiernos se aprovechan de estas herramientas que te da la ley de administración financiera. Pero nosotros hemos sido bastante cautos en ese aspecto y creo que hay que hacerlo aún más
en el futuro. Nosotros necesitamos aprender de los errores del pasado, de todos los gobiernos, claramente. Y uno de esos errores es no plantear variables que después no podés cumplir. Ahora, el abogado en el presupuesto. del diablo, una es la inflación, el abogado que del claramente diablo es más difícil de combatir el de lo que abogado se del diablo suponía. kirchnerista te diría, bueno, han sido prudentes con 44.000 millones de dólares de deuda en el Fondo Monetario, ¿no? El kirchnerismo no puede plantear eso porque claramente ha endeudado mucho más a la Argentina que los 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio. De hecho, vos fíjate que últimamente han de alguna manera dado por tierra con esta idea de que la Argentina no puede endeudarse. No solo le volvió a pedir plata al fondo, sino que le pidió 5.000 millones de dólares más de los que le había pedido el gobierno de Juntos por el Cambio. Y además se sigue endeudando todos los días. Acá no hay una pelea contra el endeudamiento. El Eso tema no es es para verdad. qué se La utiliza Argentina hoy el está mucho más endeudada endeudamiento, que ¿no? hace 3 años. No es lo mismo Pero por supuesto, endeudarte pero para comprar una casa que endeudarte para comprar ropa. Es lo Lo pongo en mismo. un ejemplo obsceno para que se Sí, entienda o lo que peor se aún, cuestiona. para ir al supermercado, que es Totalmente. en realidad lo que hace la Argentina. Agus, no sé si tenemos las fotos para mostrar. Si hay algo que yo creo que fue tu especialidad en la anterior gestión, fue administrar tensiones, porque tu lugar era administrar la cara o la negociación con los gobiernos de las provincias, muchos de esos peronistas, con necesidades de financiamiento, y del otro lado la política de la administración nacional, que muchas veces no estaba de acuerdo con esas negociaciones que vos llevabas adelante. Y Marcelo, y con el Parlamento. Nosotros fuimos también el con el gobierno Parlamento. más débil en términos parlamentarios y de desarrollo territorial del último siglo de la Argentina. Tuvimos 1/3 de los diputados nada más. 1 de cada 5 senadores era de nuestro espacio. 5 gobernadores sobre 24. Era una realidad muy difícil de llevar adelante. La gobernabilidad fue ¿Sabes difícil de por qué generar. pondero esto? Porque aún así fuiste de los ministros que pudo permanecer en su rol y estamos ahora mostrando tal vez 4 rostros que están siendo hoy crítica de la gestión. O sea, parte del gobierno está cuestionando a estas 4 personas que hoy ocupan roles preponderantes. Estamos hablando del ministro de Trabajo, estamos hablando del titular del Banco Central, del titular de la Secretaría de Comercio y de quien está a cargo de Desarrollo Social. Entonces, ¿cómo se administran tensiones? Pero ¿Qué lo digo, pasaría si cambian? Es más grave el tema porque el kirchnerismo tiene y tuvo sobre todo mayorías amplias en ambas cámaras y casi el 80% de las gobernaciones, y lo mismo con los municipios. Es decir, ha gobernado siempre con mayorías holgadas en todos los ámbitos de las discusiones de la política. ¿Rescatás la gestión de alguno de estos 4 funcionarios o sos de las voces críticas de ellos? Yo creo que el gobierno, a mí no me gusta entrar a personalizar, pero yo creo que... pero es la política que llevan Pero adelante. me parece que el gobierno no funciona en ningún aspecto. Me cuesta encontrar algo que funcione hoy en la Argentina. En consecuencia, no sé si los cambios tienen que empezar por estas caras, por estos nombres, pero claramente yo creo que en la Argentina las políticas públicas tienen que cambiar todas. Y tienen que cambiar 180 grados. El rumbo que tiene la Argentina no es el rumbo que necesitamos para poder vivir mejor, para poder tener para poder bajar la pobreza, para poder tener una mejor educación. Claramente es todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno. Vos querés gobernar una provincia, Entre Ríos, que es, digamos, básicamente agropecuaria, del trabajo en la tierra y en el campo. El gobierno lo que presenta es el dólar soja como una cosa temporaria, pero que le rindió más frutos de los que esperaba. ¿Qué opinas vos al respecto? No, yo creo que el gobierno sabía lo que hacía con el dólar soja, que es patear la pelota para adelante, que es anticipar recursos que si no iban a venir en el futuro. El hombre de campo finalmente tiene que liquidar porque necesita esos recursos para la próxima siembra, o sea que eso va a pasar tarde o temprano. Lo que hizo el gobierno fue ganar tiempo, anticipar esos recursos y sobre todo generar mayor recaudación, que es lo que también necesita el gobierno a través de las retenciones. Eso estaba más o menos estipulado que iba a pasar de esta manera. En el caso de Entre Ríos, nosotros somos una provincia muy diversificada, con muchas economías regionales, ninguna de las cuales tuvo ninguno de estos beneficios. Todo lo contrario, tienen que lidiar todo el tiempo, no solo con retenciones, con algo peor, que es la diferencia cambiaria. La diferencia cambiaria hoy es, para el campo, aún peor que las retenciones. Es una doble imposición o una doble retención, porque muchos de los insumos que tienen que comprar los productores están dolarizados, no se compran al dólar oficial. Y sin embargo, lo que reciben por el producto de su esfuerzo es el dólar de 150 pesos. Esto es igual o peor
de grave que las retenciones, sobre todo porque lleva demasiado tiempo esta brecha cambiando. Los dos Carlos quieren hablarte. No sé quién Vos, quiere por arrancar. favor, maestro. No, por favor. Mauricio Macri dijo en las últimas horas que en realidad la Argentina, su historia, es un proceso histórico que indica que es el país que mayor decadencia ha tenido en los últimos 70 años. ¿Coincidís con eso? Bueno, es fácil de comprobar eso, ¿no? Cuando uno analiza el deterioro en términos del Producto Bruto per cápita o el Producto Bruto total de la Argentina en relación a otros países, somos claramente el país que más cayó. El país que más ha deteriorado todas sus variables económicas y sociales, sobre todo desde la recuperación de la democracia. Pero hay un tema de interpretación muchas veces, con la cual yo disiento conceptualmente, que es totalizar los 70 años. Digo, Claro, ha habido y mirar años la cosa mejores o más años peores, realista. pero la tendencia... La de Frondizi, ¿te parece que fue regresiva? No, pero cuando vos ves la tendencia, yo obviamente voy a salir a defender el gobierno de Frondizi, porque además creo que ese es el camino de la Argentina. Aunque yo no soy Pero frondicista, independientemente de esos 4 años, que fueron una isla en la historia de la Argentina, la tendencia de los últimos 70 años es declinante. En prácticamente todas las variables. Porque el capital humano se ha deteriorado. No, es declinante porque hemos hecho las cosas mal. Es declinante porque hemos ahogado y agobiado al productor, al emprendedor, a la pyme. ¿El kirchnerismo se termina entonces? Yo creo que el kirchnerismo tarde o temprano se termina, sobre todo en términos biológicos. Está bien, obvio, me parece que el kirchnerismo ha demostrado que sin recursos, sin una bonanza extraordinaria, sin caramelos en la bolsa para repartir, no puede resolver ni uno solo de los problemas de la Argentina. Es más, tiene problemas de gestión que no se han visto en el pasado en nuestro país. Y me parece que eso la gente ya lo ha incorporado. Rogelio, Fíjate que en Entre Ríos nosotros hemos ganado en la elección anterior en todas las localidades por una diferencia muy importante. Pero sobre todo lo que más llamó la atención es que ganamos en Concordia, la capital nacional del peronismo, una de las ciudades más pobres de la Argentina, por más de 20 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que aún los sectores más vulnerables ya no se compran lo que el kirchnerismo pretende venderles. ¿El lanzamiento del libro de Mauricio Macri es el lanzamiento de una campaña? No lo sé. La verdad que no ha dicho el expresidente Mauricio Macri qué pretende hacer. Tiene todo el derecho del mundo, digamos, a plantearse ser candidato. ¿Por qué no? ¿Quién es? ¿Y vos qué sentís que va a pasar? Para decirle que no. ¿Lo conocés? ¿Has trabajado con él? Despacho por medio casi. Yo estaba en otro piso, Sí. Abajo. pero la verdad que no lo sé. Hasta ahora no ha dado señales de querer competir, sino todo lo contrario. Ha planteado que de alguna manera está acompañando a distintos ¿Y vos sentís candidatos del PRO. que él unja su vara sobre determinado candidato puede ser determinante en una elección? Que diga, Bueno, yo creo ¿este tiene que ser el candidato? Yo creo que es obvio que la incidencia de Mauricio Macri en la política sigue siendo muy relevante, que para muchos sigue siendo el líder de la oposición y sobre todo del PRO, así que creo que en una interna, sobre todo, su decisión, ya sea jugando o acercándose a alguno de los aspirantes a conducir el país, puede ser determinante. Sí. Si la vicepresidenta se candidatea como presidenta, ¿hay alguna alternativa de que alguien de Juntos por el Cambio sea el candidato que no sea Macri? Sí, yo creo que eso no determina quién va a ser el candidato. No, porque Pichetto yo creo que Claro, porque está como refiriendo Pichetto dijo, al si dicho es una cosa, tiene que ser la otra y además Titulares debe y ser así. suplentes, ¿no? Claro. Sí, fue fino en Bueno, su depende, eufemismos. me parece que también depende de los aspirantes a gobernar la Argentina. Si ellos se consideran suplentes, bueno, es evidente que esto puede ocurrir. Ahora, me parece que es triste para el futuro de la Argentina que dirigentes de experiencia, de probada trayectoria, de buena sintonía con la opinión pública, no pretendan también conducir los destinos del país siendo titulares, ¿no? Y no solamente Rogelio suplentes. Frigerio, muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ustedes por la invitación. Pausa y ya volvemos.
más. Y me prometieron que íbamos a ir a una de las ciudades más lindas, dicen, del mundo, de las más caras también. Adrián. Porque no, Adrián no. Adrián no. No, Adrián no sé dónde está. Lo banco, Adrián, a No muerte. sé, lo vamos a llamar para preguntarle. ¿A que no saben quién está allá? Hola, Adrián. Del otro lado, el gran Luis González. Se va a armar un lío. Vos me vas a hacer pelear con Adrián, se va a llamar pero íbamos a Estados quejándose. Unidos, yo dije, el no, número estamos uno. en Estados Unidos, estamos en New York con el gran Luis Rosales, con quien también quiero hablar de la polémica que se despertó, porque me mandan mensajes diciendo si es Hudson, Claro, y según Hudson, dónde- lo que es acá. según dónde estés parado. Luis, ¿vos qué decís? ¿El peaje, cómo se llama? El río acá que está Claro. ya de noche, si no se vería, es el río Hudson. Claro. O sea, vos sos de los que dicen el peaje de Hudson, porque tuvimos esa polémica al aire. Obvio. Es como decir Hurlingham en vez de Hurlingham. Lo que dije yo. Escúchame, Luis. No, cruzar Claro. el riachuelo y irte a Wild. Obvio. ¿No? A Claro. Wild, claro, a Wild. Sí, hay mucho. ¿Cómo te Hay está mucho. yendo? ¿Qué estás haciendo en New York además de descansar? Mira, No sé, ¿qué tenés atrás? ¿Un Estoy árbol? acompañando, vine a visitar a mi amigo Dick Moore, de hecho estoy en su casa en la Trump Tower en este momento. Ah. Entramos tarde porque si no hay una vista acá, se ve para allá el Ahí, Central ah, Park. Hay una esa es de ventana, la- no la vas a ver. Ahí se ve un Pero espera. edificio, ¿no? Me encanta la música es todo. O sea, vos Eso estás, sí. vos tenés amigos bien. Mi amigo, digo, ojalá, yo no tengo amigos que vivan en la Trump Tower. No, porque Dick Morris, he trabajado 20 años con Dick Morris, montones de campañas electorales por todas partes y terminamos muy amigos. Bueno, él está a full, acaba de lanzar este libro, mirá, A verlo. mirá cómo se llama el libro. The Return. Qué polémica esa. Uy. El retorno. ¿Lo leíste? Segundo tiempo. Segundo Segundo tiempo. tiempo, Campo. Sí. Sería el For What. Claro, es el segundo tiempo. Es casi lo mismo, te diría, porque así que voy a estar 2 o 3 días muy metido en un lado de la grieta norteamericana. Mañana lo voy a acompañar a Morris a varios programas de televisión y de radio. Capaz que podemos hacer algo desde algunos de esos programas si coincide con la hora, para que gustaría. podamos mostrarle a la gente Y cómo... según bueno, tu percepción, los pero yo actores son todos necesito lo mismo. ahí al periodista objetivo. Según tu percepción, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Bueno, ahora tenemos una elección el 8 de noviembre, ¿es? Bueno, es elección de medio término. Sí. Lo más probable es que venga una derrota al oficialismo y un triunfo de los republicanos, lo que habilita la posibilidad de pensar en el retorno. Claro. Y este señor que vive arriba, vive varios pisos arriba en el penthouse ese todo muy dorado que tiene. ¿En este momento está ahí? Mira, hay un montón de... Nunca se sabe porque entra por el garage. ¿Y no pero le hay fuiste a muchísimo tocar el policía timbre? abajo. Yo iría. Eddie, ¿sabés cómo Sí, me total, mando? llegás. Donald, ¿Mañana no querés Donald, hacerlo en vivo, tocarle el timbre, a ver qué pasa? Mira, un amigo que vivía acá me contaba que se lo encontraba en el ascensor, pero antes que fuera presidente. Ahora no creo que ande en el ascensor así tan fácil. Perdón, quería hacer una pregunta vinculada a este tema, muy relevante. ¿Vos estás en la Trump Tower de la Fifth Avenue o en la de Columbus Circle? No, en la de la Very Fifth Avenue, good indeed. Perdón, ¿Dónde? Gente bien, La- buenos chistes. perdón. está muy bien. Sí, Periodistas Fifth del Avenue, mundo, estoy en viejo, un Fifth equipo Avenue, extraordinario. Claro. 56. Fifth Exactamente. Avenue en 56th Street. Perfecto, esa era mi estoy duda. a 50 metros del consulado argentino que está acá. a media ¿Cuántos cuadra. pisos abajo de Trump? Trump está en el 62, 63 ¿Y vos? y es un duplex. Y claro, es el penthouse. Y acá estoy en el 36. ¿Y pero no Estamos nos vas como- a mostrar la ventana, nada, esa ciudad de que no noche. descansa? Y pero mira, por ahí estoy, mira, hay una foto. Che, ¿y esa foto que Esa- ¿Sos vos? ¿Qué es eso? No, eso es Trump. No. Ahí le mandé Pensé que eras vos. mandé una Mira, foto. me agarré porque dije, mira ¿Qué bien, mira estás ¿qué haciendo? estás haciendo, Luisito? ¿Qué estás haciendo, Ay, me Luis? agarré la allá? cabeza y dije, ¿qué está pasando? Ahora decinos la con verdad. Con Melania, no hay que hacer nada con Melania porque Claro, se arma, No, sí. pues no. Te se corta. arma. A ver, ¿a dónde Se arma, está? se arma.
de armas. Ahí estoy con Dick Morris, pero eso hace mucho, Claro. eso en Mendoza. Ahí tenía 18 años. Contanos, Luis. Hay una porque foto que mandé. Dick, para poner en contexto al público, a la audiencia, Dick Morris es uno de los consultores políticos más importantes del mundo, pionero de la consultoría política Exactamente. desde los Claro. Estados Unidos, desde los años 90, viene pegando muy fuerte. Concretamente, Dick Morris, ¿qué papel está jugando en el entorno y en la estrategia de Trump? Bueno, lo está asesorando, todavía falta mucho para la elección presidencial, ¿viste? La elección presidencial es recién el año que viene, se empieza a calentar. Primero, la elección de parlamentaria. Dick está trabajando en varias campañas de varios estados. La elección parlamentaria, que viene ahora, la de medio término, es una elección fragmentada, separada por estado, obviamente. Y ahí se verá, si los republicanos les va bien, para Trump hay dos desafíos. Primero, que los republicanos lo elijan como candidato. Eso no está del todo claro porque claro. hay muchos republicanos que dicen, ya está, suficiente de ya Trump. pasó. Ya está, Sí, pero- ya está. Y el otro tema es que después ganen los republicanos. Es decir, que no Luisito. haya un renacer demócrata. Los demócratas, todos vemos todos los días esa preocupación que hay en los Estados Unidos sobre la apariencia, el estado de salud del propio presidente. Se lo ve como muy cansado, muy grande, el presidente Biden me refiero. Sí. Y eso conspira contra sus posibilidades de reelección. Luisito. Después de esta elección de noviembre se va a saber, seguramente él va a anunciar si va por su reelección o no. Claro. Lo más probable es que vaya. Siempre el candidato, el presidente va por la reelección, es casi lo más normal en los Estados Unidos. Luis, cortita de mi parte, en serio ahora, porque vos fuiste uno de los pocos cuando hablábamos acá fuera de cámara por el tema de la elección de Bolsonaro y Lula da Silva. Vos eras uno de los pocos que me habías dicho, ojo, porque las encuestadoras, y terminó siendo, había 15 puntos de diferencia y después terminaron siendo 5, 4 o 5. En este caso, porque vos mismo decís, hay que ver si los republicanos le dan el espacio a Trump para que sea el candidato. ¿No ves en Estados Unidos que pueda suceder algo similar de lo que sucedió en Brasil, que dan por muerto a un candidato, que el otro le va a sacar 15 puntos y después de repente hay todo un submundo del voto vergonzante que no lo quiere nombrar, pero que termina apoyando a Donald Trump y vuelve a ser el candidato republicano? Sí, puede pasar. Con Trump pasa siempre. Con Trump en el 2016, cuando ganó, con una fundación, con la Fundación FURP, la Fundación Universidad del Río de la Plata, que siempre organizábamos viajes para observar las elecciones acá en Estados Unidos como observadores. Estuvimos en esa elección en el año 2016 y, Carlitos, era impresionante. La gente te decía, algo raro está pasando porque están votando mucho más gente de lo normal y no están viniendo en masa los negros y latinos a votar a Hillary. Había mucho blanco votando que no era muy conocido, que no habían votado antes. Y ahí estaba el voto vergonzante. Luis, que no estaba registrado en las te hago encuestas. esta ¿Puede última pasar? porque nos tenemos que ir. Si sabes o si se dice algo, ya sé que, digamos, en Estados Unidos hablan de lo que pasa en Estados Unidos, pero para nosotros, viste, somos ombliguistas, hablamos de Argentina. Massa viaja la semana que viene a Washington y estamos esperando la revisión del Fondo Monetario, que en teoría, según dijo Cerruti, llegaría mañana y de la mano de eso 4.000 millones de dólares. ¿Hay alguna novedad al respecto y qué expectativas sobre el viaje de Massa? Mira, obviamente a nivel general no hay expectativa porque Argentina no mueve la aguja en cuanto a hacer noticia, pero en los ámbitos vinculados a la Argentina, preocupados por la Argentina, que son más de lo que uno cree, ¿Sí? Marce. Eso lo sabe. Y porque la Argentina siempre es un caso testigo. Si a la Argentina le va mal, es un tema con el Fondo Monetario, es como el canario de la mina. ¿Viste? El primero que se asfixia, después pueden asfixiarse otros dentro de la mina. Bueno, la Argentina siempre actúa un poco así. Hay una lista de países, Marce, enorme, de países que pueden tener problemas o que están ahí al borde. Ya vimos lo que pasó en Sri Lanka, que estalló. claro, Entonces, sí, claro. el mundo tiene mucho cuidado y una caída estrepitosa, ruidosa de la Argentina, como las habituales que hemos tenido en otras oportunidades, podría ser la apertura de una puerta de la caja de Pandora, muy peligrosa para que otros países en efecto dominó empiecen a caer.
Así que en ese sentido, por más que guste, no guste, lo quieran o no lo quieran al ministro Massa, tiene como una oportunidad importante en ese sentido porque es mucho el interés de que Argentina no se caiga en un agujero para que no se caigan después otros países también. Luis, te extrañamos. A ver cuándo te tenemos de regreso. Y me despido. El lunes estoy ahí. Sí, mucha inquietud me da el árbol que tiene detrás de, no sé, de plata. La gente cómo decora las casas. Cada uno con sus gustos, ¿viste? Pero bueno, es un árbol. Es como un árbol plateado. Raro, sin hoja. Bueno, está bien, te están dando, aparte te están dando alojamiento, ¿viste? A caballo no regalado. hagas leña del árbol caído, Totalmente. Rosales. Gracias. Me están dando alojamiento en la Trump Tower. ¿Qué querés que haga? Claro, violín en bolsa. Cállese la boca. Tráete unas toallas. Bye, bye, Chao, Luis. amigo. Claro. Bueno, Y seguimos en Para que sepas, después de la crisis de los neumáticos con el paro interminable que tuvo el sector. Carlos, ¿qué está pasando con el tema de las gomas? Siguen entrando gomas de contrabando a nuestro país porque esto sucedió en Tucumán, por ejemplo. Acá lo estamos viendo. Fíjense la cantidad de neumáticos. Ese camión estaba repleto de neumáticos, cubiertas, gomas de autos que fueron incautadas por Gendarmería. Son 474 neumáticos y además hojas de coca que no tenían el aval legal. Ojo, no, pero atención, hojas de coca, ¿eh? No estamos hablando de cocaína. No, cocaína no. Sí, es utilizado... Cuando te apunás te lo dan. Cuando te apunás, se usan algunos... ¿No? Es una práctica cultural también. Llevan el bollo, Lo le mascás. llaman. Exactamente. Pero párate, ¿qué ¿Pero por están qué las lo hojas de coca contrabandean? dentro de los neumáticos? Claro. También, escondidas algunas ahí. No eran tantas igual, ¿eh? Pero eran 24 bultos que contenían hojas de coca que en realidad no tenían un destino de narcotráfico, sino un destino más bien como acá sumaba Martín Angulo, cultural. Claro. ¿Sí? O para el uso en el apunamiento. Ahora, ¿cómo está el tema de los neumáticos? Lo que significa cuando hablamos de las consecuencias reales de tener dos tipos de cambio, de tener frenada de importación, digo porque se está debatiendo ahora, neumáticos era un listado. Bueno, hay otro listado de productos que va a empezar a llegar cada vez menos a Argentina. Mirá, Fíjate justo lo que ocurre. Sí, justo me estaban dando ahora más precisiones. El Escuadrón 55 Tucumán estaba realizando un control sobre el kilómetro 1358 de la Ruta Nacional número 9, cuando detectan un movimiento extraño en uno de estos camiones, le preguntan qué llevaba y tenía los papeles de algunas de estas gomas. De la mayoría no. ¿Estos son gomas nuevas? Todas gomas nuevas que ingresaron, se cree, desde el Paraguay. Y venían bajando por, En este caso no. Por Tucumán. por Tucumán, claro. Y todo esto, ¿a dónde se supone que tenía que llegar? Porque fueron ¿A dónde incautados crees que en Tucumán, iban? pero... ¿A dónde crees que iban estos neumáticos? Y Ciudad de Buenos Aires, con Urbano Bonaerense. Exactamente, porque lo que estás pagando acá, una cubierta, vale 4 veces menos en un país fronterizo. En este caso, Qué no quiero locura. decir que Bueno, estas qué gomas locura. sean paraguayas. Claro. Pueden ser de industria brasilera. Sí, claro, pasan por ahí. Ahora, Marce, de este tipo de decomisos, era lo que anunció Massa en el momento de la crisis, de que se las iba a liberar de la Sí. aduana para Pero ¿sabes lo que pasa, Eddie? abastecer. Esta es la discusión, y lo dijeron las automotrices, pero vale para otros rubros también. ¿Quién va a ponerle el sello de certificación? Porque No, esto todo bien, viene todo bien. trucho de alguna Pero manera. esta era la, o sea, de estos De decomisos estos estamos salía esa cantidad de neumáticos que Massa ofreció. En teoría sí, lo que pasa que es como es algo que entra por, digamos, de una manera Ilegal. Irregular, sin es certificación, sin claro, nada. una cosa es evadir impuestos y otra cosa es que tenga los controles de calidad, porque imagínate que Claro. romper una llanta puede implicar que se muera una persona en un accidente. Entonces no es una cuestión menor. Y recuerden siempre el tema del vencimiento de los neumáticos. Uno cree que compra barato a través de una plataforma de internet y después cuando colocas esa cubierta tiene 2 años de vencida, ¿eh? Entonces tenés muy buen obsceno. precio por internet, pero es un dato que no hay que tener en cuenta, quiero decir, el vencimiento de estas gomas, porque te pones un neumático vencido y puede ser todavía mucho más grave que andar con las que tenés. Ahora, no es solamente una cuestión de tipo de cambio, es tipo de cambio, pero también tenés acá una carga impositiva que hay que empezar a cuestionar, porque es Paraguay.
Es Sí. Paraguay, es Brasil, y la diferencia de precios de cuánto le cuesta a la gente comprar determinadas cosas, empezamos el programa hablando de los medicamentos o los insumos que se utilizan en un hospital, en una clínica. Bueno, pasa lo mismo con neumáticos, pasa lo mismo con alimentos, pasa lo mismo con ropa, pasa lo mismo con calzado, Claro. pasa lo mismo con el entretenimiento. Sí, Algo, totalmente. en algún momento hay que cuestionarse por qué en otros países Ahora, que tienen todo esto estaba... menos potencial incluso que Argentina, perdón, Paraguay tiene menos potencial económico que Argentina. Sí, sí. ¿Por qué a la gente le cuesta menos acceder a estas cosas? Ujú, totalmente. una gran Todas pregunta. esas cubiertas estaban en un solo camión. En un solo camión, sí, con ¿Estaban el dato. escondidas? Sí, escondidas porque, como les digo, tenían algunos algunos papeles de un grupo de neumáticos como para mostrar Que había algo. que había algo y que estaba bien. Pero claro, cuando abren son 474 neumáticos, valor en miles y miles de pesos. Quedó ahora al resguardo de AFIP porque, bueno, aduana, porque obviamente esto es una contravención Totalmente. económica sobre todo. Absolutamente. Bien, y hoy dimos la primicia con Martín Angulo de lo que sucedió con el teléfono de Fernando Sabac Montiel, el que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Y hay más novedades, Martín. en Sí, la causa. hubo más novedades hoy y tiene que ver con 2 de los 4 detenidos y procesados de la causa. Nicolás Gabriel Carrizo, bien digo, y Agustina Díaz, los últimos 2 procesados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que apelaron esa resolución, que están objetando el fallo de la jueza que los procesó como partícipes necesarios del intento de homicidio de Cristina Kirchner. Lo que hicieron las 2 defensas fue presentar una apelación por la cual ahora va a intervenir la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Pi. Una sala que ya intervino en semanas atrás en la situación de Carrizo y de Díaz respecto de su detención. Y en ambos casos, la Sala 1 confirmó que los 2 sigan detenidos, es decir, rechazó los pedidos de excarcelación que habían hecho sus defensas. Ahora vuelven a la Cámara con el planteo respecto del procesamiento. Si la Cámara confirma el procesamiento, tanto Carrizo como Díaz van a quedar en condiciones de ser ya, si la jueza lo entiende, de ser enviados a juicio oral y público. Y atención, porque Sabac Montiel y Brenda Uliarte ya tienen el procesamiento confirmado. Ellos no lo apelaron. La estrategia de la defensa fue decir, nos quedamos con esto antes de ir a la Cámara y que la situación pueda ser más grave de lo que ya es. Vayamos a pelear en un juicio oral y público. Hoy, más temprano, José Gilinski, titular de la PCA, nos decía, nosotros seguimos investigando otras hipótesis de la causa. Más involucrados en la planificación, eventualmente quienes pudieron haber participado del financiamiento del intento de homicidio de Cristina Kirchner, si hubo uno o varios autores intelectuales de esta maniobra. Pero mientras eso ocurre, si la Cámara Federal confirma los procesamientos de Díaz y de Carrizo, la jueza Capuchetti puede decir, esta parte de la investigación yo entiendo que ya está cerrada, por lo tanto la mando a juicio oral. Eso nos decía el jefe de la PCA al principio del programa, ¿no? Que con la prueba que ya tenían se daban por súper satisfechos para el rol de los 2 principales Exacto. detenidos, Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte. El tema es el siguiente. La PCA pudo desencriptar el teléfono con todo este trabajo que nos explicó el jefe, que se hizo con asesoramiento internacional, ayuda de técnicos, los propios técnicos de la policía, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo lleva descifrar eso? Pues son 50 Mucho. megas de información donde ahora... Gigas. 50 gigas de información donde ahora lo que hay que hacer es revisar Exactamente. documento por documento. Yo a ver creo que qué es lo ahí hay tiene. 2 cosas. Primero, el intento de homicidio de Cristina Kirchner tiene fechas claves. Obviamente el 1 de septiembre, el 28 de agosto fue un día que Sabac Montiel estuvo en las inmediaciones del departamento de Cristina Kirchner, por lo tanto, seguramente se va a poner la lupa en toda la información alrededor de la que hay información de ese ese día. Seguramente se va a cruzar el celular de Sabac Montiel con el resto de los involucrados, a ver si hay información Martín, que pueda yo te aportarse. pregunto cosas que no sé. Y esto, Sí. la PCA trabaja con un programa
en donde vos pones palabras claves. Eso te iba a preguntar. Y te busca. ¿Cómo es? Claro. A ver, ¿son horas hombres? Literal, Son horas hombres, sí. No conozco y no sé técnicamente cómo Argentina tiene infraestructura para estas cosas. Se va mirando mensaje por mensaje a una persona, Se puede van ver. buscando palabras claves. Como Vos tenés decís. palabras claves. Hoy me explicaban. Vos ponés Cristina y te puede aparecer una conversación de Sabac Montiel con Brenda Uliarte hablando de Cristina Kirchner y por ahí Sabac Montiel tiene una tía que se llama Cristina y también te aparece. Claro. O te aparece una nota de un medio de comunicación sobre Cristina Kirchner que Sabac Montiel se le Cristina envió a Aguilera, alguien. o otra Cristina. U otra Cristina. Entonces, vos tenés métodos y formas de ir a buscar lo que te interesa, pero después tiene que coincidir en rigor con lo que vos estás buscando. Pero son métodos de entrecruzamiento más sofisticados que te ayudan a la ¿Información información. de movimiento de dinero hay? Digo, porque se habló de alquiler, si alguien financió esta situación, digo, ¿eso también puede estar dentro de la información? Eso puede estar. De hecho, bueno, Gliski me parece que correctamente no lo quiso contestar, pero una de las cosas que le preguntamos era lo que aparece en un mensaje. Hay una persona que habla con Brenda Uliarte que le dice cuando Sabac salga de la cárcel está salvado. Bueno, hay una referencia que podría haber un incentivo económico para lo que hizo. La misma Brenda Uliarte le dice a Agustina Díaz en otra de las conversaciones que la justicia y los investigadores encontraron de que si mataba a Cristina Kirchner, ella tenía manera de salir del país, que tenía gente que le estaba ayudando. Bueno, todo eso hay que ver si forma parte de la fábula que ellos se armaron, esto que Brenda Uliarte dice voy a hacer San Martín, o si realmente hay. El tema es si en el teléfono de Sabac Montiel podría haber alguna relación, porque es una eventual comunicación que se dio de una manera tan analógica, que es el papelito de la hamburguesería de Quilmes. Vos ¿no? acá... Esta señora que estaba comiendo en el mismo lugar donde Brenda Uliarte y Sabac Montiel fueron a comer una hamburguesa o tomar un café o lo que sea, una mujer tira al suelo un papelito, Brenda lo levanta, se lo pasa a Sabac, lo lee y lo tiran a la basura. O sea, esa pinta ser una comunicación de algo que hay que ver si hay alguna réplica, alguna otra manera en un celular o quedó en eso, ¿no? Porque eso sería, si no se encuentra la mujer, sería prácticamente imposible saber lo que decía en ese papel. Seguimos sin saber de la mujer. Sin saber. Sí, hoy hay una sensación en esta causa y en general de que vos a través de los aparatos tecnológicos tenés gran parte de la causa resuelta, que hoy todo queda en los teléfonos. Lo decía Gliski, a través de las cuentas de Google van a poder saber dónde estuvo físicamente Sabac Montiel durante el tiempo que el buscador o el rastreador lo pudo identificar, como para saber si se movió, a dónde fue, si iba reiteradas veces a una zona. Hoy prácticamente el celular es un registro de tu vida. Ojo que habló, es un dato súper relevante según lo que yo entiendo, habló de que tienen información de 3 meses para atrás del atentado. Totalmente. Tienen información 2020, del dijo. Telegram desde diciembre del 2020. Ah, claro. Desde 2020 diciembre es un montón. lograron bajar toda Por la eso yo te información preguntaba del cómo lo Telegram iban a de esa fecha. cruzar. Si es contra el delito, bienvenido sea. El problema es que se consolidan las sociedades del control. Podemos caer nosotros también en Pues lo es una gran delictivo. discusión, me encantaría Toda darla, pero... la quiero dar. Pero no tengas duda. Ustedes comenzaron hoy el programa hablando de cambios en el gabinete. Yo me pregunto, no sé qué opinan ustedes, ¿el albertismo sigue existiendo? Bueno, Moroni está. Bueno, Cafiero está. Y ni hablar. Ahí está. Zabaleta está, Hoy por filtraron desde la mesa chica del albertismo que va a haber otro cambio en el gabinete. Que le pedirían la jefatura de gabinete a Mansur, lo quieren mandar al Senado, ¿sí? Para que el deseo incumplido y siempre pendiente de Cafierito se cumpla como jefe de gabinete. Pero ¿cómo iría Mansur al Senado? Como candidato el año que viene. El año que viene. Como candidato. Claro. No ahora. No, Ok. a él pero es Le humo prometen la esto. candidatura. Le prometen la candidatura Hay que ver y si a a Mansur Jetlin... eso le interesa, ¿no? Porque Mansur, hay que ver si a Mansur eso le interesa, porque Mansur tiene muy No buen diálogo creo. con los gobernadores que están justamente propiciando que haya un candidato gobernador. Ahí está, esa es la clave. Digo, esto es filtración, No, está obviamente. perfecto lo que decís, porque todo esto es de lo que se está hablando.
Por eso nosotros lo ponemos en foco. Digo, ¿cuánto de esto puede llegar a ser algo bueno para la gestión de lo que está administrándose? Que es una gestión de una situación muy delicada, desde lo social, desde lo económico. Sí, yo creo que el albertismo nunca llegó a ser, y lo que nunca llegó a ser hoy es un albertismo residual, ¿no? Porque es lo que queda de lo que no fue. Eso es el albertismo hoy en el gobierno. La verdad que sí. ¿Cuál fue la agenda del presidente esta semana? Bueno, se presentó Massa. junto con Sergio Massa el beneficio para los clubes. El beneficio para las tarifas software, en los clubes populares. Y el software. Oye, pero quiero decir... Yo no recuerdo ninguna frase del El peso de la figura presidencial no se reflejó en la agenda de actividades que tuvo esta semana. De esta semana yo tampoco recuerdo ninguna frase. Ninguna frase. Sí. No solo de Alberto. Pero vos, Estriones, no recordás ninguna frase porque venís de estar en vacaciones en Brasil. ¿Cómo te No envían? recordás una frase de tema. nadie, empezando por las tuyas propias. Qué envidia. Vos que manejás también el inglés. Igual ¿no? te queda muy bien el bronceado, Carlos, ¿eh? Muchísimas gracias. Bancate el piropo. Muchísimas gracias. Señores y señoras, adivinen quién llega ya. Come. Mira, inside, ahí viene, here. en zapatillas. Very good. En zapatillas. En zapatillas. Eso. Tranquilo, me No. quedo. Vos sos Voy a el hablar con puente, Analía, vos sos nuestra el jefa de puente vestuario. hacia el ¿Por qué fin de Jimmy? semana largo. Yo mañana... Falta para el fin de semana todavía. Mañana es ¿Sabes de por qué Mañana tanto? vemos igual, ¿Sabes? Mira, aparte están re falopa las zapatillas. Casual Friday. Igual también, se usan así, también. se usan... Es la que va gastada, ¿no? Es gastada, sí. Tiene 4 años la zapatilla. Mañana Mi- vengo igual. mi inquietud Esto, ¿sabes pasa- por qué? la corbata. ¿Tiene que pasar lo- inadvertida? Porque todo es del mismo color. No, porque ahora se usa en composé. ¿Cómo es la historia? ¿Es con posé o sin posé? Y con esto... Me retiro. Con esto nos vamos. Con Bueno, fin Vení, de que semana te toca largo. volver. Descansen, pero vuelvan mañana. Ahora se quedan con mañana Gonzalito y vuelvan mañana Acá a las porque fin de 7, semana sí. y todo estamos acá a las Sí, sí. 7. Estamos acá. Firmes, con toda la información. Chau, hasta mañana, Eddie. Nos reencontramos.